A las 6:17 de la mañana, la pequeña capilla de Santa Marta estaba completamente a oscuras. Solo una lámpara permanecía encendida frente al altar. Su luz temblaba sobre un crucifijo antiguo, mientras afuera una lluvia fina golpeaba los cristales como si alguien estuviera llamando, una y otra vez, sin atreverse a entrar. Pope Leo XIV estaba solo. No había cámaras. No había periodistas. No había una multitud esperando su aparición. Solo una capilla vacía, una cruz de madera y una silla. Una silla que nadie había ocupado en 3 días. El Papa se detuvo frente a ella. Era una silla sencilla, de madera oscura. No tenía nada especial. Ninguna inscripción. Ningún adorno. Pero sobre el asiento había un pequeño rosario blanco, cuidadosamente doblado. Leo lo tomó entre sus manos. Y entonces vio algo que no debía estar allí. Una pequeña hoja de papel estaba escondida debajo del rosario. No era una carta oficial. No llevaba sello. No tenía firma. Solo había una frase escrita a mano. El Papa la leyó una vez. Después volvió a leerla. Y permaneció inmóvil. Si todavía nos escucha, Santo Padre, no permita que mi madre muera pensando que la Iglesia la olvidó. Leo cerró los ojos. Durante unos segundos, el silencio de la capilla pareció hacerse más pesado. Porque aquella frase no hablaba de política. No hablaba de dinero. No hablaba de una disputa entre sacerdotes. Hablaba de una mujer. Una mujer anciana que llevaba 3 días esperando que alguien respondiera. El Papa volvió a mirar la silla. Luego miró el crucifijo. Y preguntó en voz baja. ¿Quién la dejó aquí? Nadie respondió. Pero antes de que pudiera salir de la capilla, la puerta se abrió lentamente. Un sacerdote joven apareció bajo la lluvia. Su rostro estaba pálido. En una mano llevaba una carpeta. En la otra, una fotografía. Santo Padre. Leo levantó la mirada. ¿Quién es ella? El sacerdote tragó saliva. Se llama Elena. Hizo una pausa. Y creo que ya es demasiado tarde. El Papa dejó el rosario sobre la silla. No me digas que es demasiado tarde. El sacerdote bajó los ojos. Entonces venga conmigo. Caminaron por un corredor estrecho mientras las primeras campanas comenzaban a sonar en la ciudad. Pero aquella mañana, las campanas no anunciaban una celebración. Anunciaban algo que casi nadie conocía todavía. Durante semanas, una mujer había intentado ser escuchada. Había enviado cartas. Había pedido una audiencia. Había llamado a la parroquia. Había esperado frente a una puerta. Y finalmente, cuando comprendió que nadie respondería, había dejado su rosario sobre aquella silla. No como protesta. No como amenaza. Como última oración. Leo XIV sostuvo la fotografía mientras caminaba. En ella aparecía Elena junto a una mujer anciana sentada frente a una ventana. Las dos sonreían. Pero detrás de ellas había una habitación casi vacía. Un detalle llamó la atención del Papa. Sobre la mesa había una vela encendida. Y junto a ella, una Biblia abierta. El sacerdote habló con voz baja. Su madre lleva años sirviendo en la comunidad. ¿Y ahora? Ahora necesita ayuda. Leo se detuvo. ¿Qué clase de ayuda? El sacerdote no respondió inmediatamente. Miró hacia el final del corredor. Una ayuda que algunos creen que la Iglesia no puede permitirse. El Papa volvió a mirar la fotografía. Entonces comprendió que la historia no comenzaba con aquella silla. La silla era solamente el último signo. Antes de ella había habido otras señales. Una puerta que dejó de abrirse. Una llamada que nadie devolvió. Una comida que nunca llegó. Y una mujer que, poco a poco, había aprendido a pedir menos porque cada vez que pedía algo, alguien le recordaba que los recursos eran limitados. Leo siguió caminando. Pero antes de llegar a la puerta, hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Quién decidió que ella debía esperar? El sacerdote levantó la mirada. Y por primera vez aquella mañana, pareció comprender que el problema ya no podía esconderse detrás de una explicación administrativa.
Porque cuando una persona pide ayuda, siempre puede existir una razón para decir que no. Pero cuando alguien deja un rosario sobre una silla vacía y escribe que teme que su madre muera pensando que la iglesia la olvidó, la pregunta deja de ser cuánto cuesta ayudar. La pregunta se convierte en otra. ¿Qué precio tiene mirar hacia otro lado? Y esa era precisamente la pregunta que Pope Leo XIV estaba a punto de llevar hasta el corazón de una institución que creía conocer todas las respuestas. Lo que nadie sabía todavía era que Elena no había contado toda la verdad. Y que la fotografía que el sacerdote llevaba en la mano escondía una segunda historia. Una historia que comenzaría a revelar por qué aquella silla había permanecido vacía. Y por qué, durante 3 días, nadie se había atrevido a sentarse en ella. Antes de continuar, es importante detenernos un momento. La historia que estás escuchando es una interpretación artística y narrativa, inspirada en elementos culturales, religiosos y espirituales relacionados con la figura de Pope Leo XIV, la vida de la Iglesia y las preguntas que nacen alrededor de la fe, la compasión y la responsabilidad. No pretende representar una declaración oficial del Vaticano. Tampoco pretende atribuir hechos concretos a personas reales ni presentar como acontecimientos históricos situaciones que pertenecen al terreno de la ficción narrativa. El propósito es otro. Utilizar una historia para hacer una pregunta que, en realidad, puede tocar la vida de cualquiera de nosotros. ¿Qué ocurre cuando una persona necesita ser escuchada y todos están demasiado ocupados para escucharla? Porque una iglesia no está formada únicamente por sus edificios. No está formada solamente por documentos, ceremonias, cargos o tradiciones. Está formada también por personas. Por quienes entran por primera vez. Por quienes llevan 50 años sentándose en el mismo banco. Por quienes rezan en silencio porque ya no saben qué decir. Y también por quienes alguna vez dejaron de entrar porque sintieron que nadie los esperaba. En esta interpretación, Pope Leo XIV funciona como una figura narrativa que representa una pregunta incómoda, que significa ejercer autoridad cuando la autoridad se encuentra frente al sufrimiento de una persona que no tiene poder. La historia de Elena no busca señalar culpables reales. Busca explorar una tensión mucho más profunda. La tensión entre administrar y servir. Entre proteger una institución y proteger a quienes confían en ella. Entre guardar silencio para evitar problemas y hablar cuando el silencio comienza a convertirse en una forma de abandono. Y quizá por eso aquella pequeña silla vacía importa tanto. Porque algunas veces, el lugar más importante de una iglesia no es el que ocupa la persona con mayor autoridad. Es el lugar que permanece vacío porque alguien dejó de creer que sería recibido. Y ahora volvamos a aquella mañana. Porque mientras las campanas de Santa Marta comenzaban a sonar, Elena todavía no sabía que alguien había decidido finalmente escucharla. Y esa decisión estaba a punto de cambiarlo todo. A primera vista, la parroquia de Santa Marta parecía estar en paz. Cada mañana, poco antes de las 7, las campanas llamaban a la primera misa. Los bancos de madera se llenaban lentamente. Algunos ancianos llegaban antes que nadie y se sentaban siempre en los mismos lugares. Las familias jóvenes aparecían unos minutos antes de la celebración, mientras los voluntarios preparaban café y colocaban pequeñas hojas con las lecturas del día. Todo parecía funcionar. Y quizá ese era precisamente el problema. Porque las grandes crisis rara vez comienzan con una puerta derribada. Comienzan cuando todo parece normal. Durante años, Santa Marta había sido conocida como una comunidad cercana a las personas mayores. Había un pequeño comedor parroquial, un programa de visitas para quienes vivían solos y un fondo de emergencia destinado a medicamentos, alimentos y facturas básicas. No era una institución rica. Pero funcionaba. Al menos, eso decía la gente. Elena había crecido allí. Su madre, Clara, había trabajado como voluntaria durante casi 4 décadas. Había preparado comidas, organizado colectas y acompañado a personas enfermas que no tenían familiares cerca. Para muchos, Clara no era simplemente una voluntaria. Era una de esas personas cuyo nombre nadie necesitaba preguntar. Todos la conocían. Pero aproximadamente un año antes, algo comenzó a cambiar. Primero desaparecieron las reuniones del comedor de los miércoles. Después, algunas visitas a domicilio dejaron de realizarse. Luego apareció un pequeño aviso en la entrada. Debido a una reorganización de recursos, algunos programas permanecerán temporalmente suspendidos.
temporalmente. Esa palabra tranquilizó a casi todos. Los voluntarios pensaron que el programa volvería. Las familias esperaron. Los ancianos no quisieron quejarse. Y la administración aseguró que la situación estaba bajo control. Pero los meses pasaron. El comedor no volvió. El fondo de emergencia comenzó a funcionar con restricciones. Y las personas que antes recibían ayuda empezaron a escuchar una frase que se repetía cada vez con más frecuencia. Ahora no podemos. Clara fue una de ellas. Al principio no pidió nada. No quería convertirse en una carga. Cuando comenzó a tener dificultades para pagar algunos medicamentos, Elena le ofreció ayudarla. Su madre se negó. Hay personas que están peor. Aquella frase se convirtió en una costumbre. Cada vez que Elena intentaba insistir, Clara respondía lo mismo. Hay personas que están peor. Pero una noche, Elena encontró a su madre sentada en la cocina. No estaba rezando. No estaba leyendo. Simplemente miraba una taza de té que llevaba varios minutos fría. «Mamá». Clara levantó la cabeza. «Estoy bien». Elena supo inmediatamente que no lo estaba. Sobre la mesa había una factura. Y junto a ella, una pequeña caja de medicamentos. Elena la tomó. «¿Por qué no me dijiste nada?» Clara sonrió. «Porque pensé que esto sería temporal». Aquella palabra volvió a aparecer. Temporal. Como si el sufrimiento pudiera esperar hasta que la administración terminara de reorganizarse. Como si una enfermedad pudiera aceptar un calendario. Como si el hambre pudiera entender de presupuestos. Elena comenzó entonces a llamar a la parroquia. La primera vez le dijeron que debía esperar. La segunda, que enviara una solicitud. La tercera, que el fondo estaba reservado para casos especiales. Cuando preguntó qué significaba caso especial, nadie supo darle una respuesta clara. Entonces Elena escribió una carta. No era una carta agresiva. No acusaba a nadie. Solo explicaba la situación de su madre. Terminaba con una frase sencilla. Mi madre no quiere caridad. Solo quiere saber que todavía pertenece a la comunidad que ayudó a construir. La carta fue enviada. Nunca recibió respuesta. Semanas después, Elena escribió otra. Tampoco hubo respuesta. Entonces decidió hacer algo que nunca había querido hacer. Pidió hablar personalmente con el responsable de la parroquia. La reunión duró menos de 10 minutos. Elena salió con una expresión que su madre reconoció inmediatamente. ¿Qué te dijeron? Nada. Eso no es verdad. Elena se sentó. Me dijeron que hay reglas. Clara bajó la mirada. Las reglas son necesarias. Sí. Elena respiró profundamente. Pero, mamá, ¿qué pasa cuando una regla termina dejando sola a la persona para la que fue creada? Clara no respondió. Aquella noche rezaron juntas. No pidieron dinero. No pidieron un milagro. Solo pidieron no perder la esperanza. Y durante un tiempo, pareció que todo seguiría igual. Hasta que una mañana, Elena encontró a su madre en el suelo. No estaba gravemente herida. Pero estaba demasiado débil para levantarse sola. Elena llamó a una ambulancia. Mientras esperaba, miró alrededor de la habitación. Sobre una pequeña mesa había una fotografía antigua de Clara frente a la parroquia. En la imagen aparecía rodeada de voluntarios. Todos sonreían. Clara sostenía una bandeja de pan. Detrás de ella se veía la misma cruz que todavía colgaba sobre el altar de Santa Marta. Elena tomó la fotografía. Y comprendió algo. Su madre había pasado décadas ayudando a construir un lugar donde nadie debía sentirse solo. Ahora ella misma se sentía abandonada. Pero todavía faltaba una pieza. Porque cuando Elena volvió a la parroquia para pedir una explicación, escuchó algo que cambiaría su manera de entender lo ocurrido. Un sacerdote joven le dijo que no era la primera persona que había intentado hablar. Había otras. Ancianos. Familias. Incluso algunos voluntarios. Todos habían dejado señales. Cartas. Notas. Solicitudes.
Oraciones escritas a mano. Y casi todas habían terminado en el mismo lugar. Sin respuesta. Fue entonces cuando Elena comprendió que la historia de su madre quizá no era un caso aislado. Era un síntoma. Y si eso era cierto, la pregunta ya no era por qué Clara no había recibido ayuda. La pregunta era mucho más incómoda. ¿Cuántas personas habían dejado de pedirla porque habían aprendido que nadie respondería? Aquella noche, Elena volvió a escribir. Pero esta vez no dirigió la carta al sacerdote. La dirigió al Papa. No sabía si alguien llegaría a leerla. No sabía si atravesaría siquiera los primeros filtros. Solo sabía que no tenía otra puerta a la que llamar. Escribió durante casi una hora. Y antes de terminar, miró el rosario de su madre. Lo tomó. Lo besó. Y escribió una última frase. Si la iglesia todavía tiene un lugar para personas como mi madre, por favor, dígale que no está sola. 3 días después, Elena dejó aquel rosario sobre la silla de la capilla. Y durante 3 días nadie lo tocó. Hasta aquella mañana. Hasta las 6:17. Hasta que Pope Leo XIV entró en Santa Marta y descubrió que detrás de una silla vacía había una historia que nadie había querido mirar de frente. Pero todavía no sabía lo que había dentro de la fotografía. Y cuando finalmente la vio con atención, comprendió que la historia de Clara no terminaba con la falta de ayuda. Recién comenzaba. Porque en el reverso de aquella fotografía había una fecha. Y esa fecha podía demostrar que el problema de Santa Marta había comenzado mucho antes de que Elena escribiera su primera carta. La fecha estaba escrita con tinta azul. 17 de octubre. Pope Leo XIV sostuvo la fotografía entre los dedos y volvió a mirar el reverso. 17 de octubre. No parecía una fecha importante. No había ninguna anotación especial. Ningún nombre. Ninguna advertencia. Solo aquella fecha y, debajo, una frase casi borrada por el tiempo. Día de la primera reunión. Leo levantó los ojos. ¿Qué reunión? El sacerdote joven, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó. Eso es precisamente lo que no sabemos. El Papa le entregó la fotografía. El sacerdote la observó durante varios segundos. Esta imagen fue tomada hace casi 3 años. ¿Y la reunión? No aparece en los registros públicos de la parroquia. Leo frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿cómo sabemos qué ocurrió? El sacerdote señaló el reverso. Porque Clara escribió la fecha. Aquello cambió el ambiente. Hasta ese momento, podían hablar de una dificultad administrativa. De una reorganización. De decisiones tomadas con buenas o malas intenciones. Pero ahora había una fecha. Un momento concreto. Un punto en el tiempo donde, aparentemente, alguien había intentado advertir que algo no funcionaba. Leo pidió ver los archivos. No quería una explicación verbal. Quería documentos. El sacerdote lo condujo a una pequeña habitación junto a la sacristía. No era una oficina elegante. Había archivadores antiguos, carpetas desgastadas y cajas de cartón apiladas contra la pared. Sobre una mesa descansaban libros parroquiales de varios años. Leo abrió el primero. Nada. El segundo. Nada. El tercero contenía las actas de varias reuniones. Y entonces apareció el nombre de Clara. No una vez. Sino varias. En una reunión de octubre había dejado una observación. En otra, 2 meses después, había solicitado revisar el funcionamiento del fondo de emergencia. En otra, había preguntado por qué algunos programas sociales habían comenzado a recibir menos recursos. Las respuestas eran breves. Se revisará. Pendiente de evaluación. Los recursos serán redistribuidos. Se estudiará en la próxima reunión. Leo pasó una página. Después otra. Cada respuesta parecía razonable por separado. Pero juntas contaban una historia diferente. Una historia sobre algo que había sido pospuesto demasiadas veces. El sacerdote señaló una de las páginas. Esta fue la primera advertencia. Leo leyó. Clara había escrito que varias personas mayores estaban dejando de recibir ayuda.
No había acusado a nadie. Solo había pedido una explicación. La reunión terminó sin una decisión. 2 semanas después, volvió a insistir. Esta vez mencionó nombres. No nombres de responsables. Nombres de personas. Una viuda que necesitaba medicamentos. Un hombre que vivía solo. Una familia que había perdido su única fuente de ingresos. Y una mujer que llevaba meses esperando una ayuda que nunca llegó. Leo cerró los ojos por un instante. ¿Qué ocurrió después? El sacerdote bajó la voz. Se creó una comisión. ¿Y qué hizo? Recomendó esperar. Leo levantó la mirada. ¿Esperar qué? Una revisión financiera. ¿Cuánto duró? El sacerdote no respondió. Leo volvió a mirar los documentos. La revisión había durado 6 meses. Durante esos 6 meses, el comedor había reducido sus días de servicio. El fondo de emergencia había impuesto nuevas condiciones. Las visitas domiciliarias habían disminuido. Y las personas comenzaron a abandonar las solicitudes. No porque ya no necesitaran ayuda, sino porque habían dejado de esperar recibirla. Esa diferencia era fundamental. Y también dolorosa. Porque un sistema puede parecer más eficiente cuando recibe menos solicitudes. Pero a veces menos solicitudes no significan menos necesidad. Significan menos esperanza. Leo siguió leyendo. Encontró entonces un documento firmado por varios responsables. Hablaba de sostenibilidad. De prudencia. De protección de recursos. De evitar una dependencia permanente. Todo sonaba responsable. Incluso razonable. Pero al final del documento aparecía una frase que hizo que el Papa se detuviera. Los programas deberán concentrarse en aquellos casos que puedan demostrar una necesidad verificable y una colaboración comunitaria sostenida. Leo dejó el papel sobre la mesa. ¿Qué significa esto? El sacerdote respondió. Que algunas personas debían demostrar que merecían recibir ayuda. ¿Quién estableció ese criterio? Una comisión. ¿Quién la presidía? El sacerdote dudó. Monseñor Adrián Vale. El nombre quedó suspendido en el aire. Leo lo conocía. No personalmente de cerca, pero sabía quién era. Un administrador experimentado. Un hombre respetado por su capacidad para organizar diócesis con problemas financieros. No era conocido por escándalos. No era conocido por extravagancias. Todo lo contrario. Era considerado prudente. Ordenado. Eficiente. Y precisamente por eso la situación era más compleja. No había un villano evidente. Había personas que creían estar protegiendo una institución. Personas que temían que los recursos desaparecieran. Personas que pensaban que ayudar sin límites podía destruir el mismo sistema que pretendían preservar. Y quizá habían comenzado con una preocupación legítima. Pero algo había ocurrido en el camino. La protección se había convertido en distancia. La prudencia había empezado a parecer indiferencia. Y las reglas habían terminado siendo más fáciles de escuchar que las personas. Leo pidió el documento siguiente. Era una carta de Clara. Esta vez, la fecha era 6 meses posterior a la primera reunión. La carta era más corta. También era más personal. Clara explicaba que algunas personas habían dejado de acudir. No porque estuvieran mejor. Porque sentían vergüenza. Cuando alguien tiene que demostrar constantemente que merece ser ayudado, había escrito, termina aprendiendo a esconder su necesidad. Leo dejó de leer. Miró hacia la ventana. Afuera, la lluvia continuaba. El sacerdote permanecía inmóvil. Alguien respondió. No. Nunca. Nunca encontramos una respuesta. Leo tomó nuevamente la fotografía. La mujer que aparecía junto a Clara sonreía hacia la cámara. Era una imagen sencilla. Pero ahora parecía diferente. Porque el Papa entendía que aquella fotografía no era un recuerdo. Era una prueba de que Clara había intentado advertir algo mucho antes de que su propia hija necesitara ayuda. Y entonces apareció un segundo documento. Una nota interna. No estaba firmada. Decía.
Conviene evitar que las preocupaciones de los voluntarios se conviertan en una cuestión pública. Leo la leyó 2 veces. ¿Quién escribió esto? No lo sabemos. ¿Y qué hicieron con las cartas? Las archivaron. Leo miró las cajas. Miles de páginas. Decenas de nombres. Solicitudes. Quejas. Historias. Personas. Todo reducido a papel. Aquella era la parte más inquietante. No había sido necesario destruir ninguna carta. Bastaba con archivarla. No hacía falta decirle a alguien que no importaba. A veces bastaba con hacerle esperar hasta que dejara de preguntar. Leo se levantó. Quiero ver la sala donde se celebró aquella primera reunión. El sacerdote lo condujo por otro pasillo. La habitación era pequeña. Había una mesa rectangular. 8 sillas. Una ventana. Y en la pared, un crucifijo. Leo entró lentamente. Miró las sillas. Después se acercó a la cabecera. Imaginó a Clara sentada allí 3 años antes. Una mujer sin cargo. Sin autoridad. Sin influencia. Solo una voluntaria intentando decir que algo estaba cambiando. Leo pasó la mano por el respaldo de una silla. ¿Quién estaba sentado aquí? El sacerdote señaló una posición. Monseñor Vale. ¿Y Clara? Ahí. Leo miró el espacio vacío. Después preguntó. ¿Qué dijo ella? El sacerdote abrió una copia del acta. Leyó. No estoy pidiendo que gasten más dinero. Estoy pidiendo que miren a las personas antes de cerrar las puertas. Silencio. Leo bajó la cabeza. Aquella frase había sido pronunciada 3 años atrás. Y, sin embargo, seguía describiendo exactamente el problema que tenía delante. Entonces el sacerdote añadió algo que hizo que el Papa levantara la mirada. Hay una cosa más. ¿Qué? Después de aquella reunión, Clara dejó de asistir. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Leo volvió a mirar la silla. Ahora comprendía por qué la silla de la capilla permanecía vacía. No era solamente el lugar donde Elena había dejado el rosario. Era un símbolo. Una persona había hablado. Nadie escuchó. Después dejó de hablar. Y finalmente, otra persona tuvo que escribirle al Papa para decirle que su madre tenía miedo de morir pensando que la Iglesia la había olvidado. Pero justo cuando Leo creyó haber encontrado el origen de la grieta, el sacerdote abrió una carpeta mucho más antigua. Dentro había una sola hoja. No llevaba el nombre de Clara. No llevaba el nombre de Elena. Y tampoco hablaba del fondo de emergencia. Hablaba de una decisión tomada mucho antes. Una decisión que podía explicar por qué tantos programas habían comenzado a desaparecer. Leo leyó la primera línea. Y su expresión cambió. Porque aquello significaba que el problema de Santa Marta no había comenzado con falta de dinero. Había comenzado con una elección. Una elección que alguien había considerado necesaria. Y ahora, 3 años después, esa elección estaba regresando para pedir cuentas. La hoja tenía apenas 2 páginas. Pero las palabras escritas en ella podían cambiar completamente la historia. Leo la sostuvo frente a la luz de la ventana. No era un informe financiero. No era una denuncia. Era una propuesta. Una propuesta presentada 3 años antes para transformar parte del fondo de emergencia de Santa Marta. El argumento parecía sencillo. Los recursos eran limitados. Las necesidades crecían. Y la parroquia debía encontrar una manera de garantizar su supervivencia a largo plazo. La solución propuesta consistía en reducir la ayuda directa y concentrar los recursos en proyectos considerados estratégicos. Sobre el papel, parecía una decisión responsable. Pero había una segunda parte. Una parte que no aparecía en los resúmenes posteriores. La propuesta advertía que el cambio podría afectar especialmente a personas mayores que dependían de ayudas pequeñas pero constantes. Alguien había escrito una nota al margen. Debe evitarse que los casos individuales condicionen las decisiones generales. Leo volvió a leerla. Casos individuales. Clara era un caso individual.
La mujer que necesitaba medicamentos era un caso individual. El hombre que vivía solo era un caso individual. La familia que no podía pagar una factura era un caso individual. Pero la iglesia estaba formada precisamente por individuos. Personas con nombres. Con rostros. Con historias que no podían reducirse a una cifra en una hoja de cálculo. El sacerdote joven observaba al Papa. ¿Qué piensa? Leo no respondió inmediatamente. Caminó hasta la ventana. Desde allí podía verse una parte del patio de Santa Marta. Un grupo de personas esperaba bajo los paraguas. Algunas llevaban bolsas. Otras simplemente estaban allí. Esperando. Leo señaló hacia ellos. ¿Cuántas personas vienen cada semana? Antes, unas 120. ¿Y ahora? Menos de 40. ¿Por qué? El sacerdote dudó. Algunas dejaron de venir. Porque ya no necesitan ayuda. No lo sabemos. Leo se volvió. Entonces no sabemos si el programa funciona. El sacerdote bajó la cabeza. No. El Papa miró nuevamente la hoja. Y comprendió que ese era el verdadero problema. Durante años, todos habían discutido sobre recursos. Sobre presupuestos. Sobre reglas. Sobre sostenibilidad. Pero casi nadie había hecho la pregunta más sencilla. ¿Dónde están ahora las personas que dejaron de venir? Porque una comunidad puede celebrar que sus gastos han disminuido. Puede presentar cifras más equilibradas. Puede anunciar que el número de solicitudes ha bajado. Pero si las personas simplemente han desaparecido porque ya no creen que serán escuchadas, entonces las cifras no muestran una recuperación. Muestran una retirada. Y eso podía ser mucho más peligroso. Leo pidió que llamaran a Elena. No quería hablar primero con administradores. No quería otra reunión llena de informes. Quería escuchar a la persona que había dejado el rosario. Elena llegó poco después de las 8. Entró en la habitación con pasos lentos. No parecía una mujer que hubiera venido a desafiar a nadie. Parecía cansada. Muy cansada. Cuando vio al Papa, se quedó inmóvil. Santa Madre de Dios. Leo sonrió ligeramente. No tienes que tener miedo. Elena negó con la cabeza. No tengo miedo de usted. Entonces. De que todo esto termine igual. Leo la miró durante unos segundos. ¿Qué quieres decir? Elena respiró profundamente. Que alguien me escuche hoy, me prometa que va a ayudar y después todo vuelva a ser como antes. El Papa no respondió con una promesa. En lugar de eso, preguntó. ¿Qué quieres que entienda? Elena bajó la mirada. Que mi madre no necesita sentirse importante. Hizo una pausa. Necesita sentirse humana. Leo permaneció en silencio. Elena continuó. Ella no quiere que la iglesia le dé privilegios. No quiere que nadie la trate como una víctima. Solo quiere poder entrar por esa puerta sin sentir que está molestando. Señaló hacia el corredor. Esa puerta. Leo siguió la dirección de su mano. ¿Cuándo comenzó a sentirse así? Hace mucho tiempo. ¿Y por qué no me escribiste antes? Elena sonrió con tristeza. Porque pensé que estas cosas tenían que resolverse dentro de la comunidad. ¿Y no se resolvieron? No. La respuesta fue inmediata. Sin dramatismo. Sin lágrimas. Solo una palabra. No. Leo preguntó. ¿Qué pasó con tu madre después de que dejó de acudir? Elena apretó las manos. Empezó a esconder sus problemas. ¿Por qué? Porque no quería que yo pensara que había fracasado. Leo frunció el ceño. Fracasado. Ella siempre fue la que ayudaba a los demás. Cuando empezó a necesitar ayuda, le dio vergüenza. Elena miró hacia el suelo. Una noche me dijo algo que todavía no puedo olvidar. Leo esperó. ¿Qué dijo? Elena tragó saliva. Me dijo, quizá Dios necesita que aprenda a no pedir nada. La habitación quedó completamente en silencio. El sacerdote joven apartó la mirada. Leo cerró lentamente la carpeta.
Aquella frase no aparecía en ningún informe. No podía aparecer. Porque los informes podían registrar cuánto dinero se había gastado. Podían registrar cuántas solicitudes habían sido aprobadas. Podían registrar cuántos programas seguían activos. Pero no podían registrar el momento exacto en que una mujer creyó que pedir ayuda podía ser una falta de fe. Y entonces Leo comprendió el verdadero tamaño del problema. No se trataba únicamente de Clara. Ni siquiera de Santa Marta. Se trataba de lo que ocurre cuando las personas comienzan a confundir humildad con silencio. Cuando creen que sufrir sin hablar es una virtud. Cuando pedir ayuda se convierte en vergüenza. Cuando una institución religiosa, sin quererlo, enseña a alguien que su necesidad es una molestia. Leo miró a Elena. ¿Tu madre todavía quiere volver? Elena tardó en responder. Sí. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque tiene miedo. ¿De qué? Elena levantó los ojos. De que nadie la reconozca. Aquella respuesta golpeó más fuerte que cualquier acusación. Porque Clara había dedicado décadas a reconocer a los demás. Ahora temía entrar en una iglesia y descubrir que nadie la reconocía a ella. Leo se levantó. Quiero verla. Elena abrió los ojos. Ahora. Sí. Está en casa. Entonces iremos. El sacerdote dio un paso adelante. Santo Padre. Leo lo miró. ¿Qué ocurre? Monseñor Vale llegará dentro de una hora. Lo sé. Quería reunirse con usted para explicar la decisión. Leo asintió. Primero quiero escuchar a Clara. El sacerdote comprendió. Antes de discutir presupuestos, Leo quería escuchar a una mujer. Antes de analizar responsabilidades, quería mirar a los ojos de quien había sufrido las consecuencias. Y mientras salían de la habitación, el sacerdote preguntó. ¿Qué cree que encontraremos? Leo miró el rosario blanco sobre la silla vacía. No lo sé. Después añadió. Pero sé lo que no podemos permitirnos encontrar. ¿Qué? Una persona que ya no espera nada de nosotros. El coche salió de Santa Marta bajo la lluvia. Pero mientras avanzaban por las calles, Leo volvió a mirar la fotografía. Había algo en ella que todavía no entendía. La fecha. La reunión. La retirada de Clara. Y aquella propuesta de 3 años atrás. Todo parecía conectado. Sin embargo, todavía faltaba una pregunta. ¿Por qué aquella propuesta había sido aprobada con tanta rapidez? ¿Quién había convencido a los demás de que reducir la ayuda era la única manera de salvar la parroquia? Y, sobre todo, ¿quién había advertido que esa decisión podía destruir algo mucho más difícil de reconstruir que un presupuesto? La confianza. Porque el dinero podía volver. Los programas podían reabrirse. Las puertas podían desbloquearse. Pero cuando una persona pierde la certeza de que será recibida, recuperar esa confianza puede tomar años. Y mientras el automóvil se alejaba de Santa Marta, Pope Leo XIV comenzó a comprender que aquella mañana no tendría que elegir simplemente entre una regla y una excepción. Tendría que decidir qué clase de iglesia quería que representara aquella puerta. Una iglesia que protegía sus recursos. O una iglesia que recordaba para quién existían esos recursos. Pero todavía no había llegado la parte más difícil. Porque cuando Leo entró en la casa de Clara, descubrió que la mujer no quería hablar de dinero. Quería hablar de algo mucho más doloroso. Quería hablar de la última vez que había intentado entrar en su propia iglesia. La casa de Clara estaba a menos de 20 minutos de Santa Marta. Era pequeña. 2 habitaciones, una cocina estrecha y una sala donde los muebles parecían haber permanecido en el mismo lugar durante décadas. En una pared había fotografías familiares. En otra, un pequeño crucifijo. Y junto a la ventana había una mesa cubierta con un mantel blanco. Sobre ella descansaba una Biblia abierta. Clara estaba sentada cerca de la ventana cuando escuchó que alguien llamaba a la puerta. Elena se adelantó. Soy yo, mamá. La anciana levantó la cabeza. ¿Quién viene contigo? Elena abrió la puerta. Clara vio al sacerdote. Después vio al hombre que estaba detrás de él. Y durante varios segundos no dijo nada.
Pope Leo XIV entró sin cámaras. Sin escolta visible. Sin ceremonia. Solo un hombre vestido de blanco entrando en la casa de una mujer que había pasado años sirviendo a otros. Clara intentó levantarse. Leo levantó una mano. No. Pero, Santo Padre. Quédate sentada. Clara obedeció. El Papa tomó una silla y se sentó frente a ella. No detrás de un escritorio. No en un lugar de autoridad. Frente a ella. A la misma altura. Clara miró sus manos. Perdón por hacerle venir hasta aquí. Leo respondió con suavidad. No tienes que pedir perdón por necesitar que alguien te escuche. La anciana levantó los ojos. Y aquella frase pareció desarmar algo dentro de ella. Elena permaneció cerca de la puerta. El sacerdote joven se quedó atrás. Leo preguntó. ¿Cómo estás? Clara sonrió. Bien. El Papa esperó. Clara comprendió. Estoy cansada. Leo asintió. Gracias por decir la verdad. Hubo un largo silencio. Entonces Clara miró hacia la fotografía de la pared. Esa soy yo hace 20 años. Leo siguió su mirada. En la fotografía, Clara aparecía mucho más joven, rodeada de personas frente a Santa Marta. ¿Cuánto tiempo serviste allí? 38 años. ¿Qué hacías? Lo que hacía falta. Leo sonrió. Esa suele ser la respuesta de las personas que más han servido. Clara soltó una pequeña risa. Después su rostro volvió a ponerse serio. Yo no vine a pedirle nada. Lo sé. Entonces, ¿por qué está aquí? Leo miró el rosario blanco que Elena había colocado sobre la mesa. Porque alguien dejó una oración sobre una silla. Clara bajó la mirada. Fue Elena. Lo sé. Le dije que no lo hiciera. ¿Por qué? La anciana tardó en responder. Porque no quería problemas. Leo inclinó ligeramente la cabeza. ¿Problemas para quién? Clara no respondió. El Papa esperó. Finalmente dijo. Para todos. Incluso para ti. Especialmente para mí. Leo la observó. ¿Por qué? Clara respiró profundamente. Porque cuando uno ha pasado toda la vida ayudando a los demás, es muy difícil admitir que un día necesita ayuda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloró. Todavía no. Yo conocía a todos, continuó. Sabía quién estaba enfermo. Quién había perdido un trabajo. Quién necesitaba comida. Quién tenía miedo de pasar el invierno solo. Miró sus propias manos. Pero cuando me tocó a mí. La frase quedó incompleta. Leo no la terminó por ella. Clara continuó. Me sentí como una extraña. El Papa guardó silencio. ¿Qué pasó la última vez que fuiste a Santa Marta? Clara cerró los ojos. Parecía estar buscando una escena muy lejana. Fui un martes. ¿Hace cuánto? 2 meses. ¿Qué querías? Hablar con alguien. ¿Con quién? Con cualquiera. Aquella respuesta sorprendió a Elena. Clara continuó. Esperé cerca de 1 hora. Y después. Una secretaria salió. Clara bajó la voz. Me preguntó si tenía una cita. ¿La tenías? No. ¿Qué le dijiste? Que necesitaba hablar sobre el fondo de emergencia. La anciana hizo una pausa. Me dijo que tenía que presentar una solicitud. ¿La presentaste? Sí. ¿Y qué ocurrió? Nada. El silencio regresó. Leo preguntó. ¿Volviste? Clara negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Esta vez sí lloró. Una lágrima descendió lentamente por su mejilla. Porque cuando salí de allí, pensé que quizás ya no pertenecía a ese lugar. Elena se cubrió la boca. Clara siguió hablando. No fue que alguien me gritara. No me insultaron. Nadie me dijo que me fuera. Eso habría sido más fácil. Leo la miró atentamente. Más fácil. Sí.
Clara tomó un pañuelo. Si alguien me hubiera dicho, no queremos ayudarte, habría sabido qué pensar. Pero nadie lo dijo. No. ¿Qué hicieron? Clara respiró. Me hicieron sentir que debía demostrar que merecía estar allí. Leo bajó los ojos. Aquella frase permaneció en la habitación. No había acusación. No había rabia. Solo una herida. Después de unos segundos, Leo preguntó. ¿Todavía rezas por Santa Marta? Clara sonrió entre lágrimas. Todos los días. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una oficina. Leo levantó la mirada. Clara continuó. Las personas pueden equivocarse. Los sacerdotes pueden equivocarse. Los administradores pueden equivocarse. Miró el crucifijo. Pero yo no quiero aprender a dejar de amar la iglesia porque algunas personas no supieron verme. Nadie habló. El sacerdote joven bajó la cabeza. Elena lloraba en silencio. Leo tomó el rosario que estaba sobre la mesa. Clara. Sí. ¿Qué quieres que haga? La anciana lo miró durante mucho tiempo. Parecía sorprendida. Yo. Sí. ¿Qué quiero que haga? Sí. Clara negó lentamente con la cabeza. No quiero que castigue a nadie por mí. Leo permaneció atento. No quiero que despidan a personas. No quiero que cambien las reglas solo porque yo tuve un problema. Entonces, ¿qué quieres? Clara miró hacia la ventana. Afuera, una mujer caminaba bajo la lluvia con una bolsa de pan. Quiero que cuando alguien llegue a esa puerta con vergüenza. Su voz se quebró. Alguien le diga que puede entrar. Leo no apartó la mirada. Clara continuó. No quiero que le pregunten primero cuánto puede aportar. No quiero que le hagan sentir culpable por necesitar. No quiero que le digan que tenga más fe cuando está demasiado cansado para levantarse. Miró directamente al Papa. Quiero que primero le pregunten su nombre. Aquella frase cambió la habitación. Leo cerró los ojos durante un instante. Luego preguntó. ¿Ese es tu deseo? Clara asintió. Sí. Nada más. La anciana sonrió. Quizá una cosa. ¿Cuál? Quiero volver a sentarme en esa iglesia. Elena comenzó a llorar. Clara continuó. No para pedir comida. No para recibir dinero. Solo quiero sentarme otra vez en el banco donde me senté durante 38 años. Leo se levantó. Se acercó a ella. Y en lugar de darle una respuesta política, le dijo algo mucho más sencillo. Entonces volverás. Clara negó con la cabeza. No me prometa cosas que quizá no pueda cumplir. Leo sostuvo su mirada. No te prometo que todo cambiará en un día. Te prometo que tu historia no será ignorada. Clara apretó el rosario entre sus dedos. Eso es suficiente. Pero cuando parecía que la conversación había terminado, Clara llamó al Papa. Santo Padre. Leo se volvió. Hay algo que nunca le conté a Elena. La hija levantó la mirada. ¿Qué? Clara miró hacia la fotografía antigua. Yo sabía que los programas estaban desapareciendo. Elena frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Sabía que no era solo falta de dinero. Leo se acercó. ¿Qué descubriste? Clara señaló la fotografía. En aquella reunión de octubre, antes de que todos se fueran, vi un documento sobre la mesa. ¿Qué documento? No lo sé. ¿Qué tenía? Una lista. ¿De qué? Clara cerró los ojos. De nombres. Elena se quedó inmóvil. ¿Qué nombres? Clara miró al Papa. Personas que habían dejado de recibir ayuda. Leo sintió que algo encajaba. ¿Y qué tenía de extraño esa lista? Clara respondió en voz baja. Al lado de algunos nombres había una marca. ¿Qué clase de marca? Una pequeña cruz. El sacerdote joven levantó la cabeza. Una cruz. Clara asintió. Y al lado de cada cruz había una palabra. Leo preguntó. ¿Cuál? La anciana miró el rosario.
No prioritario, punto. Nadie se movió. Porque de repente, la historia ya no parecía solamente una serie de decisiones equivocadas. Había una lista. Había nombres. Y alguien había decidido quién era digno de recibir ayuda y quién podía esperar. Pero Clara todavía no había terminado. Había otro nombre en esa lista. Leo la miró. ¿Cuál? Clara levantó los ojos. Mi propio nombre. Y en ese instante, Pope Leo XIV comprendió que la historia que tenía delante era mucho más profunda de lo que había imaginado. Porque Clara no había sido simplemente olvidada. Había sido clasificada. Y ahora había que descubrir quién había creado aquella lista, y por qué. La habitación permaneció en silencio. Elena miraba a su madre como si acabara de escuchar algo imposible. ¿Tu nombre estaba en esa lista? Clara asintió lentamente. No estaba sola. Pope Leo XIV tomó asiento nuevamente. Cuéntame exactamente lo que viste. La anciana cerró los ojos durante un momento. Parecía estar regresando a aquella reunión de 3 años atrás. La mayoría ya se había marchado. Yo estaba recogiendo algunas hojas que habían quedado sobre la mesa. Entonces vi el documento. Leo escuchaba sin interrumpir. No era una lista larga. Quizá 20 o 30 nombres. Al lado de algunos había una pequeña cruz. Y junto a la cruz aparecía aquella palabra. No prioritario. El sacerdote joven permaneció inmóvil. ¿Recuerdas otros nombres? Clara negó con suavidad. No todos. Pero recuerdo algunos rostros. Leo preguntó. ¿Qué ocurrió después? Escuché pasos. Doblé la hoja y la dejé donde estaba. Y me fui. ¿Le contaste esto a alguien? No. ¿Por qué? Clara miró sus manos. Porque pensé que quizá lo había entendido mal. Elena se acercó. Mamá, ¿por qué nunca dijiste nada? La anciana sonrió con tristeza. Porque las personas mayores aprendemos algo con el tiempo. ¿Qué? A dudar de lo que vemos cuando nadie más parece preocupado. Aquellas palabras quedaron suspendidas en la habitación. Leo comprendió inmediatamente lo que significaban. Muchas injusticias no sobreviven porque sean ocultadas con violencia. Sobreviven porque quienes las observan comienzan a pensar que quizá están exagerando. Que quizá no entendieron bien. Que quizá otros saben más. Y poco a poco, el silencio se convierte en costumbre. El Papa se levantó. Quiero encontrar esa lista. El sacerdote joven asintió. Buscaré en los archivos. No. Leo negó con la cabeza. Buscaremos juntos. Elena observó al Papa. ¿Cree que todavía existe? Leo miró el rosario blanco. Las decisiones importantes dejan huellas. Regresaron a Santa Marta poco antes del mediodía. La lluvia había cesado. Pero el cielo seguía cubierto. Monseñor Adrián Vale ya había llegado. Esperaba en una sala de reuniones. Era un hombre de alrededor de 60 años. Cabello gris. Postura recta. Rostro sereno. Se levantó inmediatamente al ver entrar al Papa. Santo Padre. Leo estrechó su mano. Gracias por esperar. Monseñor Vale miró la carpeta que el Papa llevaba consigo. Entiendo que ha estado revisando algunos documentos. Sí. El administrador asintió. Me alegra. Su tono no era defensivo. Ni agresivo. Parecía un hombre convencido de haber actuado correctamente. Y eso hacía la conversación más difícil. Porque las decisiones que causan más daño rara vez nacen de malas intenciones. A veces nacen de la convicción de estar haciendo lo necesario. Leo tomó asiento. Quiero entender algo. Por supuesto. Hace 3 años se modificó el sistema de ayuda. Sí. ¿Por qué? Monseñor Vale respondió sin vacilar. Porque Santa Marta estaba entrando en una situación insostenible. Abrió una carpeta. Mostró cifras. Gastos. Ingresos. Proyecciones. Todo parecía ordenado. Todo parecía lógico.
Si continuábamos así, explicó, habríamos agotado los recursos en pocos años. Leo observó los documentos. Entonces decidió reducir algunos programas. Sí. ¿Y quién tomó esa decisión? Una comisión. ¿Bajo su dirección? Sí. El Papa asintió lentamente. Después hizo una pregunta diferente. ¿Conocía a Clara? Monseñor Vale sonrió levemente. Por supuesto. Sirvió a esta comunidad durante muchos años. Sí. Sabía que necesitaba ayuda. El administrador guardó silencio unos segundos. No personalmente. Nadie le informó. No recuerdo un caso específico. Leo lo observó atentamente. No parecía un hombre indiferente. Parecía un hombre acostumbrado a mirar sistemas. No personas. Y a veces esa diferencia podía cambiarlo todo. Entonces el Papa preguntó. ¿Existió una lista? Monseñor Vale frunció el ceño. ¿Qué clase de lista? Una lista de personas clasificadas como no prioritarias, punto. Por primera vez, el administrador tardó en responder. Muy poco. Pero suficiente. Había documentos internos. ¿Con nombres? Sí. ¿Con categorías? Sí. Leo permaneció en silencio. Monseñor Vale continuó. Era una herramienta administrativa. ¿Qué significaba no prioritario? Que algunas ayudas debían aplazarse. ¿Aplazarse cuánto tiempo? El administrador no respondió inmediatamente. Porque la respuesta era incómoda. No existía un plazo claro. Algunas personas esperaban semanas. Otras meses. Otras simplemente dejaban de preguntar. Leo tomó aire lentamente. ¿Quién decidió esos criterios? Los responsables financieros. ¿Escucharon a los voluntarios? Sí. Escucharon a las personas afectadas. Monseñor Vale bajó la mirada. No suficientemente. Aquella respuesta sorprendió a todos. No era una negación. No era una excusa. Era una admisión. Pequeña. Pero importante. El Papa preguntó. ¿Cree que se equivocaron? El administrador miró hacia la ventana. La lluvia había dejado pequeñas gotas sobre el cristal. Creímos que protegíamos el futuro. ¿Y ahora? Monseñor Vale tardó unos segundos. Ahora me pregunto si protegimos las cuentas y olvidamos los rostros. Nadie habló. Porque aquella frase contenía una verdad difícil. Una institución necesita organización. Necesita reglas. Necesita responsabilidad. Pero cuando las personas se convierten únicamente en categorías, algo esencial comienza a perderse. Entonces el sacerdote joven entró apresuradamente. Llevaba una caja antigua entre las manos. Encontré algo. La colocó sobre la mesa. Era una caja de archivo. Polvorienta. Sin etiquetas. Leo la abrió. Dentro había documentos. Cartas. Solicitudes. Listas. Y al fondo, una carpeta gris. El sacerdote la tomó. La abrió lentamente. Todos miraron. Había nombres. Muchos nombres. Y junto a algunos aparecía una pequeña cruz. La misma cruz que Clara había visto. Pero aquello no era lo más inquietante. Lo más inquietante era la columna final. Una columna titulada Seguimiento. Y junto a numerosos nombres aparecía la misma palabra. Ninguno. Elena, que había llegado unos minutos antes, se llevó una mano a la boca. Porque aquello significaba algo terrible. No solo habían esperado. No solo habían sido aplazados. Habían desaparecido del sistema. Sin llamadas. Sin visitas. Sin preguntas. Como si, después de un tiempo, simplemente dejaran de existir. Leo pasó las páginas lentamente. Entonces encontró un nombre. Clara. Y al lado de su nombre aparecía una nota escrita a mano. No estaba firmada. Decía. Ex voluntaria. Alta capacidad de adaptación.
bajo riesgo de insistencia. El Papa permaneció inmóvil. Elena no pudo hablar. Monseñor Vale leyó la nota y palideció. Porque aquellas palabras revelaban algo mucho más profundo que un error administrativo. Alguien había supuesto que Clara soportaría el silencio. Que no se quejaría. Que seguiría esperando. Que aceptaría. Y quizá habían tenido razón. Hasta cierto punto. Porque Clara había esperado. Había guardado silencio. Había rezado. Había dudado de sí misma. Pero finalmente una hija había escrito una carta. Y un rosario había aparecido sobre una silla vacía. Leo cerró la carpeta. La habitación estaba completamente en silencio. Entonces preguntó: ¿cuántas personas hay aquí? El sacerdote contó rápidamente. 143. El Papa levantó la mirada. 143 nombres. 143 historias. 143 personas que, en algún momento, habían necesitado ayuda. Y ahora surgía la pregunta más difícil de todas. ¿Dónde estaban? ¿Habían encontrado apoyo en otro lugar? ¿Seguían esperando? ¿Habían perdido la esperanza? ¿O algunos ya no estaban vivos? Leo sostuvo la carpeta entre sus manos. Y comprendió que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Porque no bastaba con reconocer un error. Había que buscar a las personas que habían quedado detrás de aquella lista. Una por una. Pero justo cuando el Papa estaba a punto de hablar, el sacerdote joven encontró un último documento oculto en el fondo de la caja. Era una carta. Nunca enviada. Llevaba la firma de Clara. Y estaba dirigida a alguien que nadie esperaba. A Monseñor Adrián Vale. La fecha era de 2 años atrás. Y la primera línea decía: sé que intenta proteger esta comunidad, pero tengo miedo de que un día ya no reconozcamos para quién existe. La carta permaneció sobre la mesa. Nadie se atrevió a tocarla durante varios segundos. El nombre de Monseñor Adrián Vale aparecía claramente en el sobre. Y debajo, con una letra pequeña y temblorosa, estaba escrito: personal. Leo levantó la mirada. ¿Por qué nunca fue enviada? Nadie respondió. Monseñor Vale seguía de pie junto a la mesa. Parecía haber envejecido varios años en apenas unos minutos. Yo no sabía que existía. Leo sostuvo el sobre. Entonces tenemos que leerla. El administrador asintió lentamente. Leo sacó la hoja. La letra de Clara era irregular. Algunas palabras estaban tachadas. Otras habían sido reescritas. Era evidente que había intentado encontrar la manera correcta de decir algo que le resultaba difícil. La carta comenzaba así: Monseñor Vale. Sé que intenta proteger esta comunidad. Sé que las cuentas importan. Sé que no podemos resolver todos los problemas de todas las personas. Pero tengo miedo de que un día ya no reconozcamos para quién existe todo esto. Leo hizo una pausa. Miró a Vale. El administrador no levantó la cabeza. El Papa continuó leyendo. Clara hablaba de las personas que habían dejado de acudir. No acusaba a nadie. No exigía dinero. Solo describía lo que estaba viendo. Una mujer que dejó de pedir medicamentos. Un anciano que ya no asistía al comedor. Una familia que había dejado de responder a las llamadas. Y después escribía algo que parecía sencillo. Cuando una persona deja de pedir ayuda, no siempre significa que ya no la necesita. Leo dejó escapar lentamente el aire. Aquella frase conectaba con todo lo que habían descubierto. Las cifras habían bajado. Las solicitudes habían disminuido. Los gastos habían sido controlados. Pero nadie había preguntado qué había ocurrido con quienes desaparecieron. La carta continuaba. Clara había escrito que comprendía la necesidad de proteger los recursos. Pero advertía que había otra clase de pobreza que no aparecía en ningún balance. La pobreza de quien comienza a creer que pedir ayuda es una vergüenza. La pobreza de quien deja de entrar por una puerta porque siente que ya no pertenece. La pobreza de quien mira una institución que amó durante décadas y comienza a preguntarse si todavía existe un lugar para él. Leo bajó la carta.
¿Por qué no me la enviaste? Monseñor Vale miró al Papa. No lo sé. ¿La escribiste tú? No. Entonces, ¿por qué está en tus archivos? El administrador se acercó. Quizá Clara la dejó durante aquella reunión. ¿Y nadie la entregó? Parece que no. Leo observó el sobre. Tal vez ella decidió no hacerlo. ¿Por qué? Vale respondió con tristeza. Porque quizá ya no esperaba que yo pudiera cambiar nada. La habitación quedó en silencio. Entonces Elena habló. Ella sí esperaba. Todos la miraron. ¿Qué quieres decir? Elena apretó las manos. Mi madre nunca dejó de esperar. Miró a Vale. Por eso siguió rezando por usted. El administrador pareció sorprendido. ¿Por mí? Sí. Elena tragó saliva. Cuando estaba enojada, rezaba por usted. Cuando estaba triste, también. Y cuando yo le decía que debía olvidarse de Santa Marta, me respondía que no quería odiar un lugar que había amado durante casi 40 años. Vale bajó la cabeza. Aquellas palabras parecían haber atravesado todas sus defensas. Leo dobló cuidadosamente la carta. No necesitamos decidir hoy quién tuvo la culpa. El administrador levantó la mirada. No. No. Entonces, ¿qué hacemos? Leo miró la caja llena de nombres. Descubrimos qué les ocurrió. El sacerdote joven preguntó. A los 143. A los 143. Eso puede llevar semanas. Entonces empezaremos hoy. Monseñor Vale permaneció callado. Después preguntó. ¿Y si algunos ya no quieren saber nada de nosotros? Leo lo miró. Entonces tendremos que respetarlo. ¿Y si no quieren volver? También. ¿Y si nos culpan? El Papa respondió sin dudar. Los escucharemos. Vale asintió lentamente. Por primera vez desde que había comenzado aquella reunión, parecía entender que la solución no consistía en defender las decisiones anteriores. Consistía en descubrir cuánto daño habían causado. Pero todavía había algo que preocupaba a Leo. La lista. ¿Quién creó las categorías? Vale señaló la carpeta. Un equipo financiero. ¿Quién aprobó la lista final? El administrador guardó silencio. Leo esperó. Finalmente respondió. Yo. La palabra cayó con fuerza. Elena cerró los ojos. El sacerdote joven permaneció inmóvil. Vale continuó. Yo firmé la aprobación. Leo no apartó la mirada. ¿Sabías que Clara estaba incluida? No. ¿Sabías que había personas que llevaban meses esperando? No con esa información. Entonces, ¿qué sabías? Vale miró la lista. Sabía que teníamos menos recursos. Sabía que las solicitudes eran demasiadas. Sabía que necesitábamos establecer prioridades. Hizo una pausa. Lo que no sabía era que una categoría podía convertirse en una sentencia silenciosa. Leo asintió. No porque aprobara lo ocurrido, sino porque aquella era, quizá, la primera vez que el hombre frente a él reconocía la diferencia entre administrar una necesidad y comprenderla. Entonces Leo hizo algo inesperado. Le entregó la carta de Clara. Guárdala. Vale tomó el papel. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo estuvo archivada. Ahora no. ¿Qué quiere que haga con ella? Léela cada vez que tengas que tomar una decisión sobre una persona. Vale miró la carta. Leo añadió. Y recuerda que detrás de cada número hay alguien que puede estar esperando. Aquella misma tarde comenzó una búsqueda. No hubo comunicados. No hubo fotografías. No hubo anuncios. Solo una lista. 143 nombres. Cada nombre debía ser investigado. No para comprobar si merecía ayuda, sino para saber qué había ocurrido. Elena se ofreció como voluntaria. El sacerdote joven también. Y, para sorpresa de todos, Monseñor Vale pidió participar personalmente. Leo aceptó. La primera llamada fue respondida por una mujer llamada Teresa.
Había solicitado ayuda para medicamentos. La solicitud tenía casi 2 años. Cuando escuchó quién llamaba, permaneció en silencio. ¿Teresa? Sí. Llamamos de Santa Marta. La mujer respiró profundamente. ¿Por qué? El sacerdote explicó que estaban revisando antiguos casos. Teresa soltó una pequeña risa. Ya no importa. ¿Por qué? Porque aprendí a arreglármela sola. Aquella frase hizo que todos se miraran. Era exactamente lo que Clara había advertido. No había desaparecido la necesidad. Había desaparecido la expectativa de ser ayudada. La segunda llamada fue a un hombre llamado Julián. Nadie respondió. La tercera fue a una familia cuyo número ya no existía. La cuarta terminó con una respuesta inesperada. Él murió hace 8 meses. El sacerdote cerró los ojos. Una línea de la lista quedó marcada. No con una cruz. Con una fecha. La fecha de su muerte. Leo observó la hoja. Y comprendió que cada nombre iba a contar una historia. Algunas tendrían finales tranquilos. Otras no. Pero todas tenían algo en común. En algún momento, alguien había pedido ayuda. Y alguien había decidido que podía esperar. La búsqueda continuó hasta entrada la noche. Entonces llegó una llamada diferente. Elena contestó. Era una mujer mayor. Su voz era débil. Santa Marta. Sí. ¿Por qué me llaman ahora? Elena miró a Leo. No quiero molestar. El Papa se acercó. Dile que no está molestando. Elena repitió las palabras. Hubo silencio al otro lado. Después la mujer preguntó. ¿Todavía puedo volver? Elena no pudo responder inmediatamente. Miró al Papa. Leo tomó el teléfono. Y dijo. Sí. La mujer comenzó a llorar. No porque hubiera recibido dinero. No porque alguien hubiera solucionado su problema. Lloraba porque, después de mucho tiempo, alguien le había dicho que la puerta seguía abierta. Pero aquella llamada dejó a Leo con una pregunta todavía más profunda. Si una sola persona había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras, ¿cuántas de las otras 142 seguían esperando? Y entonces, mientras la noche caía sobre Santa Marta, apareció un último nombre en la lista. Un nombre que hizo que Monseñor Vale se quedara completamente inmóvil. Porque esa persona no era una desconocida. Había trabajado dentro de la propia parroquia. Y había abandonado Santa Marta después de intentar denunciar lo que estaba ocurriendo. Su nombre era Elisa. Y al lado de su nombre había una anotación escrita a mano. No volver a contactar. Leo levantó la vista. ¿Quién escribió esto? Vale no respondió. Porque conocía perfectamente la letra. Y ahora tendría que explicar por qué. La habitación quedó en silencio. El nombre de Elisa permanecía sobre la lista como una herida que nadie había querido tocar. Leo señaló la anotación. ¿Quién escribió esto? Monseñor Vale no respondió. El sacerdote joven miró al administrador. Monseñor. Vale cerró los ojos. Yo. Elena dio un paso atrás. ¿Usted? Sí. ¿Por qué? Vale miró la carpeta. Porque Elisa había dejado de trabajar con nosotros. Eso no explica la anotación. No. El administrador respiró profundamente. Ella presentó una denuncia interna. Leo levantó la mirada. ¿Sobre qué? Sobre el sistema de clasificación. ¿Y qué decía? Que algunas personas estaban siendo excluidas sin una revisión adecuada. Elena preguntó. Y por eso escribió, no volver a contactar. Vale negó lentamente con la cabeza. No exactamente. Entonces, ¿por qué? El administrador tardó en responder. Porque después de marcharse, Elisa pidió que no la contactáramos. Leo frunció el ceño. ¿Ella lo pidió? Sí. ¿Por qué? Vale miró hacia la ventana. Porque estaba decepcionada. Aquella palabra parecía demasiado pequeña para describir lo ocurrido. Decepcionada.
Después de años de servicio. Después de haber intentado advertir lo que estaba sucediendo. Después de ver cómo sus preocupaciones eran archivadas. Elisa había decidido marcharse. Pero ahora había aparecido su nombre en una lista que contenía algo más que casos pendientes. Contenía personas que habían visto la grieta desde dentro. Leo pidió su expediente. El sacerdote joven buscó entre los documentos. Finalmente encontró una carpeta azul. La abrió. Había una carta. Después otra. Y una última hoja con fecha de 2 años atrás. Leo comenzó a leer. Elisa había escrito. No creo que el problema sea que no tengamos recursos. Creo que el problema es que hemos olvidado escuchar a quienes los necesitan. Leo bajó la hoja. Era casi la misma preocupación que Clara había expresado. 2 personas. 2 momentos diferentes. La misma advertencia. Y ambas habían terminado fuera del proceso. El Papa preguntó. ¿Qué ocurrió con su denuncia? Vale respondió. Fue revisada. ¿Por quién? Por la misma comisión que administraba el programa. Leo lo miró. Entonces ustedes investigaron una denuncia sobre el sistema utilizando el mismo sistema. Vale bajó la cabeza. Sí. No había nada más que decir. Elena preguntó. ¿Dónde está Elisa ahora? No lo sé. ¿Nunca volvieron a hablar con ella? No. Leo se levantó. Tenemos que encontrarla. El sacerdote joven miró la hora. Es tarde. Leo respondió. Entonces empezaremos mañana. Pero antes de cerrar la carpeta, encontró una fotografía. Elisa aparecía en Santa Marta junto a Clara. Las dos estaban frente al comedor parroquial. Clara sostenía una bandeja. Elisa llevaba una caja de alimentos. Detrás de ellas aparecía un grupo de ancianos. Todos sonreían. Leo observó la imagen. ¿Cuándo fue tomada? Poco antes de la primera reunión. Elena tomó la fotografía. Mi madre la quería mucho. ¿Por qué? Porque Elisa escuchaba. Leo miró nuevamente la imagen. Y entonces entendió algo. Elisa no era importante solamente porque hubiera presentado una denuncia. Era importante porque quizá había visto algo que los demás no quisieron ver. No desde un informe. Desde el rostro de las personas. A la mañana siguiente comenzaron a buscarla. No fue sencillo. Elisa había cambiado de número. Ya no vivía en la misma dirección. No aparecía en los registros recientes de la parroquia. Pero alguien recordó que había trabajado durante un tiempo en una pequeña organización comunitaria. La encontraron allí. No fue una escena dramática. No hubo gritos. No hubo acusaciones. Elisa estaba organizando cajas de alimentos cuando vio al sacerdote entrar. Se quedó inmóvil. ¿Qué hace aquí? Queremos hablar contigo. ¿Sobre qué? Santa Marta. Elisa negó con la cabeza. No. Por favor. No quiero volver. El sacerdote bajó la voz. Pope Leo XIV está aquí. Elisa dejó la caja sobre la mesa. El Papa. Sí. Ella permaneció en silencio. ¿Por qué? Porque encontró una lista. Elisa cerró los ojos. Entonces finalmente la encontraron. Aquellas palabras sorprendieron al sacerdote. Tú sabías que existía. Yo ayudé a crearla. El sacerdote palideció. ¿Qué? Elisa lo miró. No de la manera que cree. Tomó una silla. Cuando empezó la reorganización, nos pidieron hacer una clasificación. De todas las personas. De las solicitudes. ¿Y qué significaba, no prioritario? Elisa respondió. En teoría, que el caso podía esperar. ¿Y en la práctica? Ella sonrió con tristeza. Que nadie sabía cuándo dejaría de esperar. El sacerdote se quedó callado. Elisa continuó. Al principio pensé que era temporal. Después empecé a notar algo. ¿Qué? Las personas que más necesitaban ayuda eran precisamente las que menos insistían. ¿Por qué?
Porque tenían vergüenza. La palabra volvió a aparecer. Vergüenza. Clara la había sentido. Teresa la había sentido. Probablemente muchos de los 143 nombres también. Elisa respiró profundamente. Intenté advertirlo. ¿A quién? A todos. ¿Y qué ocurrió? Me dijeron que estaba mezclando emociones con administración. El sacerdote bajó la mirada. Elisa continuó. Entonces escribí la denuncia. Y después. Me pidieron que esperara. ¿Esperar qué? Una revisión. El sacerdote comprendió. La misma palabra. La misma respuesta. Esperar. Elisa levantó los ojos. Esperé 6 semanas. Nadie me llamó. Entonces renuncié. El sacerdote preguntó. ¿Por qué pediste que no te contactaran? Elisa respondió. Porque no quería seguir escuchando promesas. Hubo silencio. Entonces apareció Leo. Había escuchado lo suficiente desde la puerta. Elisa lo vio. Se levantó inmediatamente. Santo Padre. Leo se acercó. No tienes que llamarme así si te hace sentir incómoda. Ella sonrió débilmente. Creo que eso no sería apropiado. Entonces llámame Leo. Elisa negó con la cabeza. No podría. Leo sonrió. Está bien. Se sentaron. El Papa no llevaba la carpeta. No llevaba documentos. Solo una libreta. Quiero hacerte una pregunta. Elisa asintió. ¿Por qué nunca regresaste? Ella miró hacia las cajas. Porque pensé que si regresaba tendría que admitir que había perdido. ¿Perdido qué? La esperanza. Leo permaneció en silencio. Elisa continuó. Yo amaba ese lugar. ¿Todavía lo amas? Ella tardó en responder. Sí. Entonces quizá no lo perdiste. Elisa levantó los ojos. ¿Qué quiere decir? Quizá lo que perdiste fue la confianza en que alguien escucharía. Los ojos de Elisa se llenaron de lágrimas. No quiero volver si todo sigue igual. Leo asintió. Yo tampoco. Aquella respuesta la sorprendió. Entonces, ¿qué va a hacer? Leo miró la mesa llena de cajas. Escuchar. ¿A quién? A todos. Elisa permaneció callada. Entonces preguntó. Incluso a quienes tomaron las decisiones. Especialmente a ellos. ¿Y si cometieron errores? Los reconoceremos. ¿Y si alguien hizo daño? Leo respondió. Lo enfrentaremos. Elisa lo miró durante varios segundos. Después preguntó. ¿Y Clara? Leo sonrió. Quiere volver a sentarse en su banco. Elisa cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla. Entonces quizá todavía haya esperanza. Pero antes de regresar a Santa Marta, Elisa dijo algo que hizo que Leo se detuviera. Hay una cosa que nunca le conté a nadie. ¿Qué? Yo vi quien añadió la última columna a la lista. Leo se volvió. ¿Qué columna? Seguimiento, punto. ¿Quién la creó? Elisa miró directamente al Papa. No fue Monseñor Vale. Leo permaneció inmóvil. Entonces, ¿quién? Elisa bajó la voz. Alguien que todavía trabaja dentro de Santa Marta. Y antes de que pudiera decir el nombre, su teléfono comenzó a sonar. Elisa miró la pantalla. Su rostro cambió. ¿Quién es? Ella no respondió. Solo mostró el teléfono. Era un número desconocido. Y debajo aparecía un mensaje. Deja de hablar. El silencio volvió a caer. Esta vez, nadie podía fingir que se trataba simplemente de una mala administración. Alguien tenía miedo. Y alguien estaba dispuesto a proteger un secreto que todavía no había sido descubierto. Leo miró a Elisa. Ahora sí sabemos que estamos cerca. Porque una amenaza no demostraba quién era culpable. Pero demostraba algo mucho más importante. Alguien sabía que la verdad estaba empezando a salir a la luz. El teléfono seguía vibrando sobre la mesa.
Elisa no lo tocó. Leo observó la pantalla. Deja de hablar. 4 palabras. Nada más. Pero después de todo lo que habían descubierto, aquellas 4 palabras tenían un peso diferente. El sacerdote joven preguntó. ¿Te han enviado mensajes así antes? Elisa negó con la cabeza. No. ¿Estás segura? Sí. Nunca. Alguna vez recibí llamadas extrañas. Pero nada parecido. Leo extendió la mano. No respondas. Elisa guardó el teléfono. ¿Qué hacemos ahora? Leo respondió. Primero, no asumimos quién está detrás. Elisa lo miró. ¿No tiene miedo? Claro que sí. Ella pareció sorprendida. Leo continuó. El miedo no siempre significa que debemos detenernos. Aquella frase permaneció con ellos mientras regresaban a Santa Marta. Pero al llegar, descubrieron algo todavía más extraño. La puerta de la oficina donde se guardaban los archivos estaba abierta. El sacerdote se detuvo. Yo la cerré. Leo miró la cerradura. No hay señales de que la hayan forzado. Entraron. Las carpetas seguían allí. Pero la caja gris había desaparecido. La misma caja que contenía los 143 nombres. Elisa palideció. Alguien la tomó. Monseñor Vale llegó unos minutos después. Cuando vio la habitación, comprendió inmediatamente lo que había ocurrido. ¿Quién tenía acceso? El sacerdote enumeró a varias personas. Administradores. Voluntarios. Personal de mantenimiento. Sacerdotes. No era una lista pequeña. Leo preguntó. ¿Hay cámaras? En el corredor. Quiero ver las grabaciones. Las revisaron. Durante casi 1 hora. Personas entrando. Personas saliendo. Voluntarios llevando cajas. Un empleado limpiando el suelo. Nada parecía fuera de lo normal. Hasta las 11:43 de la noche anterior. Una figura apareció en el corredor. Llevaba una chaqueta oscura. Caminó directamente hacia la oficina. Entró. Salió 6 minutos después. Llevaba una caja. El sacerdote pausó la grabación. ¿Quién es? La imagen estaba borrosa. Leo se acercó a la pantalla. La persona caminaba con seguridad. Como alguien que conocía perfectamente el edificio. Monseñor Vale frunció el ceño. Acércala. El sacerdote amplió la imagen. El rostro seguía sin distinguirse. Pero había un detalle. Un pequeño objeto colgaba de la muñeca. Una pulsera. Elisa la reconoció. Esa pulsera. Todos la miraron. ¿Qué? Es de Marta. ¿Quién es Marta? Elisa respondió. La coordinadora administrativa. Monseñor Vale permaneció inmóvil. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque Marta no trabaja de noche. Elisa miró nuevamente la pantalla. Entonces alguien lleva algo que le pertenece. Aquello significaba que la grabación no era una prueba suficiente. Pero sí era una pista. Y las pistas podían ser peligrosas cuando las personas comenzaban a construir conclusiones demasiado rápido. Leo insistió. No acusaremos a nadie todavía. Monseñor Vale asintió. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntamos. Marta llegó poco después del mediodía. Era una mujer de unos 50 años. Llevaba más de 15 trabajando en Santa Marta. Cuando entró en la sala y vio al Papa, se puso nerviosa. ¿Ocurrió algo? Leo señaló la silla. Siéntate. Marta obedeció. Monseñor Vale comenzó. Anoche alguien entró en la oficina de archivos. Marta abrió los ojos. ¿Anoche? Sí. Yo no estuve aquí. Lo sabemos. Entonces. Leo colocó una fotografía de la grabación sobre la mesa. Marta la miró. Su expresión cambió. Esa pulsera es mía. ¿La perdiste? No. ¿Dónde está? Marta miró su muñeca.
La pulsera no estaba allí. Pensé que la había dejado en casa. Elisa preguntó. ¿Quién podría tenerla? Marta negó con la cabeza. No lo sé. ¿Quién tiene acceso a tu oficina? Muchas personas. Leo preguntó. ¿Y a tus pertenencias? Marta guardó silencio. Mi hermana vino ayer. ¿A Santa Marta? Sí. ¿Por qué? Para traerme unos documentos. ¿A qué hora? Por la tarde. Leo asintió. No parecía haber una conexión clara. Hasta que Marta añadió. Pero hay algo más. Todos la miraron. ¿Qué? Hace 2 semanas encontré mi escritorio abierto. ¿Qué faltaba? Nada. Entonces. Había algo diferente. ¿Qué? Una carpeta había sido cambiada de lugar. Leo preguntó. ¿Qué carpeta? Marta respondió. Las solicitudes antiguas. El silencio regresó. La misma zona. Los mismos documentos. La misma historia. Pero ahora había una pregunta diferente. ¿Quién llevaba semanas buscando algo? Marta miró a Monseñor Vale. ¿Qué están buscando? Vale respondió. No lo sabemos. Elisa habló desde el otro lado de la sala. Quizás sí. Todos se volvieron. Ella sacó una fotografía de su bolso. La había guardado durante años. Era una copia de un documento. Esto estaba en mi archivo personal. Leo la tomó. Era una tabla. Nombres. Fechas. Cantidades. Y una última columna. No decía, seguimiento. Decía. Resultado. Había 3 categorías. Resuelto. Pendiente. Retirado. Elisa señaló la última. Cuando una persona dejaba de responder, se clasificaba como retirada. Leo preguntó. ¿Qué significaba realmente? Elisa respondió. Que dejábamos de buscarla. El Papa cerró los ojos. Una vez más, las palabras administrativas escondían una realidad humana. Retirada podía significar cualquier cosa. Que alguien había encontrado ayuda. Que había perdido la esperanza. Que había cambiado de ciudad. Que había enfermado. O que simplemente ya no tenía fuerzas para insistir. Leo miró la tabla. ¿Quién autorizaba esa categoría? Elisa señaló una firma. 2 personas. Monseñor Vale tomó el documento. Reconoció una de las firmas. La suya. Pero la segunda no. Esta no es mi firma. Elisa asintió. Lo sé. ¿De quién es? No pude descubrirlo. Leo examinó el documento. La firma parecía abreviada. Solo 3 letras. A.R. Monseñor Vale palideció. ¿Qué ocurre? No respondió. Leo insistió. ¿Conoce esas iniciales? Vale levantó la mirada. Sí. ¿De quién? El administrador tardó unos segundos. Del antiguo director financiero. ¿Dónde está ahora? Ya no trabaja aquí. ¿Cuándo se fue? Hace 2 años. Elisa intervino. Entonces no puede ser él quien está manipulando los archivos ahora. Vale negó lentamente. Probablemente no. Leo preguntó. ¿Dónde trabaja? En otra diócesis. ¿Tenemos contacto? Sí. Entonces hablaremos con él. Pero antes de que pudieran hacerlo, el teléfono de Marta sonó. Ella contestó. Escuchó. Su rostro perdió el color. ¿Qué ocurre? Marta miró a Leo. Es la policía. Todos se quedaron inmóviles. ¿Por qué? Marta apartó lentamente el teléfono de su oído. Encontraron la caja. ¿Dónde? En un automóvil abandonado. Leo preguntó. ¿La caja está completa? Marta negó. No. ¿Qué falta? Las cartas. El silencio fue absoluto. Los 143 nombres seguían allí.
Pero las cartas personales habían desaparecido. Las historias. Las explicaciones. Los detalles. Todo aquello que convertía una lista en seres humanos. Alguien no quería borrar los nombres. Quería borrar las voces. Leo miró a Elisa. Ella comprendió lo mismo. Las cartas eran lo peligroso. Leo asintió. Porque una cifra podía discutirse. Una categoría podía justificarse. Pero una carta escrita por una persona contando cómo había pasado hambre, cómo había dejado de comprar medicamentos o cómo había sentido vergüenza al pedir ayuda era mucho más difícil de convertir en un simple problema administrativo. Y entonces llegó un segundo mensaje. Esta vez al teléfono de Leo. No era de un número desconocido. Era un mensaje interno. Solo decía: busque la habitación 17. Leo levantó lentamente la mirada. ¿Qué habitación es esa? Monseñor Vale palideció. Hace años que no existe. El sacerdote preguntó. ¿Qué había allí? Vale respondió en voz baja. El antiguo archivo. Elisa se quedó inmóvil. El archivo que cerraron después de la reorganización. Sí. Leo guardó el teléfono. Entonces vamos. Monseñor Vale negó con la cabeza. Santo Padre, ese lugar fue sellado. Leo lo miró. ¿Por qué? Vale respondió. Porque hubo una inundación. ¿Cuándo? Hace 3 años. Leo miró a Elisa. Ella negó lentamente. Eso no es cierto. Todos se volvieron hacia ella. ¿Cómo lo sabes? Elisa respondió. Porque yo estuve allí después de la supuesta inundación. Leo preguntó. ¿Y qué viste? Elisa bajó la voz. Vi cajas. Muchas cajas. Y alguien estaba trasladándolas. ¿Quién? Elisa miró a Monseñor Vale. Eso es lo que nunca pude averiguar. Y ahora, 3 años después, aquella habitación abandonada volvía a aparecer. No en un informe. No en una denuncia. Sino en un mensaje enviado directamente al Papa. Alguien quería que la encontraran. La pregunta era: ¿por qué? La habitación 17 estaba al final de un corredor que casi nadie utilizaba. La puerta tenía varias capas de pintura. No había ningún letrero. Solo un número metálico. 17. Monseñor Vale se detuvo frente a ella. Hace 3 años que nadie entra aquí. Elisa lo miró. Yo sí. ¿Cuándo? 2 días después de la supuesta inundación. Leo observó la cerradura. Estaba cerrada. No. ¿Qué viste? Elisa respiró profundamente. Cajas. ¿Cuántas? Decenas. ¿Y documentos? Sí. Los mismos documentos que estamos buscando. Algunos. Leo puso la mano sobre la puerta. Ábrela. Vale dudó. Después sacó una llave. La cerradura se dio con un sonido seco. La puerta se abrió lentamente. Un olor a humedad salió de la habitación. Había polvo sobre el suelo. Estanterías vacías. Una mesa rota. Y al fondo, una pequeña ventana cubierta por una cortina gris. Pero no parecía un lugar destruido por una inundación. Leo entró. ¿Dónde está el daño? Vale miró alrededor. No lo sé. Elisa señaló una pared. Ahí. Había una marca oscura cerca del suelo. Eso parece agua. Sí. Pero no explica por qué vaciaron toda la habitación. Elisa caminó hacia una esquina. Porque las cajas fueron trasladadas. Leo la siguió. En el suelo había una pequeña etiqueta de archivo. Elisa la recogió. Leyó. Correspondencia personal, casos sensibles. Leo la miró. ¿Qué significa? Elisa respondió. Cartas. ¿De los solicitantes? Sí. Entonces aquí estaban las cartas. Elisa asintió. Y de repente comprendieron por qué alguien había robado precisamente esos documentos. Las cartas no mostraban solamente decisiones.
Mostraban consecuencias. Mostraban lo que las personas habían vivido después de ser clasificadas. Leo caminó hasta la estantería vacía. ¿Quién trasladó estas cajas? Elisa respondió. Yo vi a 3 personas. ¿Quiénes? No pude reconocerlas. ¿Por qué? Llevaban ropa de trabajo y las cajas ocultaban sus rostros. Vale permaneció callado. Leo lo miró. ¿Por qué nunca investigó esto? El administrador cerró los ojos. Porque confié en el informe. ¿Qué informe? El informe de la inundación. ¿Quién lo escribió? Vale no respondió. Elisa se adelantó. Yo sé quién. Todos la miraron. El antiguo director financiero. A.R. Sí. Leo comprendió. La firma desconocida. Las listas. Las cartas. La habitación. Todo comenzaba a conectarse. Pero había algo que no encajaba. El antiguo director financiero había abandonado Santa Marta hacía 2 años. Sin embargo, alguien había entrado en los archivos la noche anterior. Alguien que conocía perfectamente dónde estaban los documentos. Leo preguntó. ¿Quién sabía que esta habitación existía? Vale respondió. Los administradores antiguos. ¿Cuántos siguen trabajando aquí? 2. Nombres. Vale comenzó a responder, pero se detuvo. Porque en ese instante escucharon un ruido. Un golpe. Procedía del corredor. Elisa salió primero. No había nadie. Solo una puerta abierta al final del pasillo. Leo se acercó. Sobre el suelo había un sobre. Sin nombre. Sin dirección. Lo recogió. Dentro había una sola hoja. La letra era diferente a la de Clara. Decía. No busquen al hombre que firmó las listas. Busquen a quien decidió que debía desaparecer. Leo volvió a leerla. Entonces encontró una segunda frase. La primera lista no fue creada para ahorrar dinero. Elisa palideció. ¿Qué significa eso? Leo levantó la mirada. No lo sé todavía. Monseñor Vale tomó la hoja. Pero alguien quiere que lo sepamos. Leo asintió. Y entonces llegó la verdadera crisis. Porque si aquella frase era cierta, todo lo ocurrido durante los últimos 3 años podía tener una explicación diferente. Quizá la reducción de ayudas no había sido solamente una medida financiera. Quizá alguien había utilizado la crisis económica como una oportunidad para eliminar determinados casos, determinados documentos y determinadas voces. Pero Leo se negó a aceptar una conclusión sin pruebas. Todavía no acusaremos a nadie. Elisa preguntó. ¿Y si las pruebas desaparecen? Leo la miró. Entonces tendremos que aprender a buscar la verdad sin convertirnos nosotros mismos en injustos. Aquella era la parte más difícil. Porque cuando una persona descubre que ha sido engañada, la tentación es buscar rápidamente un culpable. Pero la verdad exige paciencia. Exige escuchar incluso a quien parece sospechoso. Exige reconocer errores propios. Y, sobre todo, exige no reemplazar una injusticia por otra. Leo guardó la carta. Volveremos a los archivos. ¿Ahora? No. Miró hacia la puerta de la habitación 17. Primero hablaremos con el hombre cuya firma aparece en la lista. El antiguo director financiero. El hombre que había desaparecido 2 años atrás. Porque quizá él no había creado aquella lista. Quizá simplemente había obedecido una orden. Y si eso era cierto, entonces alguien mucho más cercano a Santa Marta había estado tomando decisiones en silencio. Alguien que todavía tenía acceso a los archivos. Alguien que conocía los nombres. Alguien que sabía que cartas podían destruir la versión oficial. Y mientras salían de la habitación 17, Leo comprendió algo. La verdad ya no estaba escondida en una caja. Estaba escondida en las decisiones de las personas. Y para encontrarla, tendría que preguntar algo que nadie quería responder. ¿Quién decidió que algunas historias nunca debían ser escuchadas? Al amanecer, Roma despertó lentamente.
Las campanas comenzaron a sonar cuando las primeras luces aparecieron sobre los tejados. En una de las capillas del Vaticano, Pope Leo XIV permanecía de pie frente al altar. No había periodistas. No había asesores. No había documentos sobre la mesa. Solo una Biblia abierta, un crucifijo y la pequeña hoja que había encontrado en la habitación 17. Había pasado la noche revisando todo. La lista. Las cartas. El nombre de Clara. La denuncia de Elisa. La habitación que supuestamente había sido destruida por una inundación. Y aquella última advertencia. No busquen al hombre que firmó las listas. Busquen a quien decidió que debía desaparecer. Leo sabía que todavía no tenía todas las respuestas. Y precisamente por eso, su decisión era tan difícil. No podía presentar sospechas como hechos. No podía señalar a una persona sin pruebas. Pero tampoco podía esconder lo que había descubierto simplemente porque la verdad pudiera provocar un escándalo. Cerró los ojos. Recordó las palabras de Clara. No quiero que castiguen a nadie por mí. Después recordó a Elisa. No quiero volver si todo sigue igual. Y finalmente recordó a aquella mujer que había preguntado por teléfono. ¿Todavía puedo volver? Leo abrió los ojos. La respuesta había sido sencilla. Sí. Pero ahora comprendía que mantener una puerta abierta no significaba fingir que nunca había ocurrido nada detrás de ella. Significaba tener el valor de mirar lo ocurrido y reparar lo que pudiera ser reparado. Horas después, la plaza comenzó a llenarse. Miles de personas habían acudido. Algunos conocían la historia. Otros no. Para la mayoría, aquella sería simplemente una intervención del Papa. Pero nadie sabía exactamente qué iba a decir. Leo apareció ante ellos. El ruido de la plaza disminuyó lentamente. Miró a la multitud. Y comenzó con una frase sencilla. Hay momentos en los que una comunidad debe tener el valor de preguntarse si las puertas que mantiene abiertas son realmente accesibles para todos. Silencio. Leo continuó. Una puerta puede estar abierta físicamente, y sin embargo, permanecer cerrada para una persona que tiene miedo de entrar. Algunas personas levantaron la mirada. Puede estar abierta para quien tiene dinero, influencia o confianza. Y cerrada para quien llega con vergüenza. Puede estar abierta para quien sabe qué formulario llenar. Y cerrada para quien ni siquiera tiene fuerzas para preguntar. Leo hizo una pausa. No mencionó nombres. No habló de culpables. Pero quienes conocían la historia entendieron. Durante demasiado tiempo, continuó, podemos acostumbrarnos a hablar de personas como si fueran números. Casos. Solicitudes. Prioridades. Categorías. Pero detrás de cada número hay una vida. Detrás de cada solicitud hay una historia. Y detrás de cada silencio puede existir una persona que dejó de pedir ayuda porque creyó que nadie la escucharía. La plaza permanecía completamente quieta. Leo miró hacia el crucifijo. La administración es necesaria. La responsabilidad es necesaria. Los recursos deben ser protegidos. Las reglas tienen un propósito. Pero después añadió. Una regla que deja de ver al ser humano para el que fue creada puede convertirse en una carga. No era una condena contra las reglas. Era una llamada a recordar su propósito. La misericordia no puede convertirse en una excusa para negar la verdad. Hizo una pausa. Pero la verdad tampoco puede utilizarse como una piedra contra quienes todavía buscan un camino de regreso. Aquellas palabras resumían la lucha que había vivido durante los últimos días. Si castigaba sin escuchar, podía cometer otra injusticia. Si ocultaba los errores para evitar un escándalo, traicionaría a quienes habían confiado en él. Por eso anunció algo diferente. Hoy no vengo a presentarles una lista de culpables. Vengo a presentarles una decisión. La multitud guardó silencio. Los casos que fueron archivados sin seguimiento serán revisados. Las personas que dejaron de recibir respuestas serán buscadas. Las cartas que todavía puedan recuperarse serán devueltas a sus historias. Y quienes hayan sido heridos por nuestras decisiones tendrán derecho a ser escuchados. No prometió que todos recibirían exactamente lo que pedían.
No prometió que todos los problemas desaparecerían. Prometió algo más difícil. Que nadie sería reducido nuevamente a una categoría sin que alguien escuchara primero su historia. Después miró directamente hacia las cámaras. Si una persona llama a nuestra puerta después de años de silencio, no debemos preguntarle primero por qué tardó tanto. Debemos preguntarle qué le ocurrió. La frase provocó una reacción visible entre la multitud. Algunas personas comenzaron a llorar. Leo continuó. Si alguien regresa después de haberse marchado decepcionado, no debemos recibirlo con vergüenza. Debemos recibirlo con dignidad. Y si alguien nos dice que cometimos un error, nuestra primera respuesta no debe ser defendernos. Debe ser escuchar. Entonces habló de algo todavía más profundo. Una iglesia viva no es una iglesia que nunca comete errores. Es una iglesia que, cuando descubre una herida, no la cubre para que nadie la vea. La limpia. La cuida. Y permanece junto a quien la sufrió. Leo bajó ligeramente la voz. Porque Cristo no nos enseñó a amar las instituciones por encima de las personas. Nos enseñó a reconocer al ser humano que tenemos delante. En ese momento, en algún lugar de la plaza, una mujer comenzó a rezar. Otra persona se unió. Después otra. Pero Leo todavía no había terminado. Quizá algunos se pregunten por qué hablamos de esto públicamente. Porque el silencio puede proteger la reputación durante un día. Pero la verdad puede proteger la conciencia durante toda una vida. Aquella frase quedó suspendida en el aire. Después Leo hizo algo inesperado. Sacó de su bolsillo un pequeño rosario blanco. No explicó de quién era. No necesitaba hacerlo. Quienes conocían la historia sabían. Una persona me recordó recientemente algo muy sencillo. Que a veces una puerta no necesita ser derribada. Solo necesita volver a abrirse. Leo sostuvo el rosario entre sus manos. Que Dios nos conceda la humildad de abrir las puertas que cerramos por miedo. La sabiduría para corregir lo que hicimos mal. Y la misericordia para recibir nuevamente a quienes todavía desean volver. La plaza permaneció en silencio. Después comenzaron los aplausos. No fueron inmediatos. Primero fueron unos pocos. Luego cientos. Finalmente, miles. Pero Leo no levantó las manos para recibirlos. Solo inclinó la cabeza. Porque sabía que aquella no era una victoria. Todavía quedaban preguntas. Todavía faltaban documentos. Todavía había que descubrir quién había ordenado retirar las cartas. Y todavía había 143 historias que necesitaban respuestas. Pero por primera vez, nadie estaba intentando esconderlas. Y mientras las cámaras transmitían el mensaje hacia distintos lugares del mundo, Clara escuchaba desde su pequeña casa. Elena estaba junto a ella. La anciana tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Lo escuchaste? Clara asintió. Sí. ¿Estás feliz? Clara miró el rosario que sostenía entre sus dedos. No. Elena se sorprendió. No. Clara sonrió suavemente. Estoy agradecida. Después miró hacia la ventana. Ahora quiero volver. Y aquella frase, tan sencilla, era quizá el verdadero significado de todo lo ocurrido. No se trataba solamente de descubrir quién había cometido un error. Se trataba de devolverle a una persona el valor de cruzar una puerta que durante demasiado tiempo había sentido cerrada. Porque aquella mañana, ante el mundo, Pope Leo XIV no había prometido una iglesia perfecta. Había prometido algo mucho más humano. Una iglesia dispuesta a escuchar cuando alguien finalmente encuentra el valor para hablar. La historia pública había terminado. Pero la investigación todavía no, y esa misma noche, cuando todos creían que el escándalo comenzaba a apagarse, Leo recibió un último sobre. No tenía remitente. Dentro había una sola fotografía. En ella aparecía la habitación 17. Pero la fotografía no había sido tomada 3 años atrás. Había sido tomada esa misma mañana. Y en el fondo de la imagen, sobre una mesa que todos creían vacía, había algo que nadie había visto antes. Una pequeña caja metálica. La misma caja que Clara llevaba 3 años buscando. La fotografía permaneció sobre el escritorio de Leo.
No podía ser una coincidencia. La habitación 17 había sido revisada aquella misma mañana. Todos habían visto las estanterías vacías. Todos habían asegurado que no quedaba nada importante allí. Y, sin embargo, la fotografía mostraba claramente una pequeña caja metálica sobre una mesa. Leo acercó la imagen a la lámpara. La caja tenía una marca en la tapa. Una pequeña cruz. Y debajo de ella, 2 letras. C.M. Elisa fue la primera en reconocerlas. Clara. Leo levantó la mirada. ¿Estás segura? Sí. ¿Qué significan? Clara siempre marcaba sus cosas así. El Papa volvió a mirar la fotografía. ¿Quién tomó esta imagen? No lo sabemos. ¿Cuándo? Esta mañana. El silencio volvió a llenar la habitación. Monseñor Vale parecía desconcertado. Pero esa caja no estaba allí cuando abrimos la habitación. Leo respondió. Entonces alguien la colocó después. La pregunta era quién. Y, sobre todo, ¿por qué? Una hora después, regresaron a la habitación 17. Esta vez no entraron solos. Había personal de seguridad. 2 responsables de archivos. Elisa. Monseñor Vale. Y Leo. La puerta permanecía abierta. La mesa del fondo estaba vacía. No había ninguna caja. Pero Elisa se acercó lentamente. Esperen. Se agachó. Pasó los dedos por el borde inferior de la mesa. Había una pequeña marca de polvo. Una zona limpia. Como si algo hubiera permanecido allí durante años. Leo la observó. La caja estaba aquí. Elisa asintió. Exactamente ahí. Monseñor Vale miró debajo de la mesa. Encontró una pequeña pieza metálica. Parecía parte de una cerradura. Leo la tomó. ¿Qué es esto? Elisa respondió. Una llave. Pero no era una llave normal. Era diminuta. Y tenía las mismas iniciales. C.M. Leo comprendió entonces que la caja no había aparecido por accidente. Alguien quería que la encontraran. Y quizá también quería que descubrieran lo que había dentro. Pero la caja seguía desaparecida. Entonces el sacerdote joven entró corriendo. Santo Padre. ¿Qué ocurre? Encontramos algo en el depósito. ¿Qué? Una cámara antigua. La llevaron inmediatamente. Era un dispositivo pequeño, casi olvidado. Había pertenecido al antiguo sistema de vigilancia de los archivos. El técnico consiguió recuperar algunas imágenes. La mayoría estaban dañadas. Pero una grabación seguía intacta. La fecha. 17 de octubre, 3 años atrás. El día de la primera reunión de Clara. Leo miró la pantalla. Apareció el corredor. Personas entrando. Personas saliendo. Después, una figura cargando una caja metálica. Elisa se acercó. Detengan la imagen. La grabación se congeló. La persona llevaba la caja. Pero no era Augusto. Tampoco era Monseñor Vale. Elisa negó lentamente con la cabeza. No conozco a ese hombre. Leo preguntó. ¿Quién tenía acceso esa noche? Vale respondió. Solo 4 personas. ¿Quiénes? El administrador comenzó a enumerarlos. Y entonces se detuvo. Había olvidado un nombre. El nombre de alguien que ya no trabajaba en Santa Marta. Alguien que había presentado su renuncia exactamente una semana después de aquella reunión. Elisa abrió los ojos. ¿El padre Gabriel? Vale asintió. Sí. ¿Por qué renunció? No lo recuerdo. Leo lo miró. No lo recuerda. Vale negó. Fue hace 3 años. Elisa intervino. Yo sí recuerdo. Todos se volvieron hacia ella. ¿Qué recuerdas? El padre Gabriel discutió con Augusto. ¿Sobre qué? No lo sé. ¿Dónde? En la oficina. ¿Cuándo? El día después de la reunión. Leo preguntó. ¿Qué escuchaste?
Elisa cerró los ojos. Una frase. ¿Cuál? No puedes borrar esto solo porque resulta incómodo. Leo permaneció inmóvil. Aquella frase podía cambiarlo todo. Porque significaba que alguien había intentado detener algo. Y quizá había fracasado. Tenemos que encontrar al padre Gabriel. Lo encontraron esa misma tarde. Vivía en una pequeña casa fuera de Roma. Cuando vio a Leo, permaneció varios segundos sin hablar. Después abrió la puerta. Sabía que algún día vendrían. Leo entró. No preguntó inmediatamente por la caja. Primero preguntó: ¿por qué se fue? Gabriel miró hacia una estantería llena de libros. Porque me pidieron que firmara algo que no podía firmar. ¿Qué era? Una declaración. ¿Sobre qué? Sobre las listas. Leo permaneció en silencio. Gabriel continuó. Me dijeron que las categorías eran necesarias. Pero usted no estuvo de acuerdo. No. ¿Por qué? Porque vi los nombres. Los 143. No todos. Pero algunos. Sí. Gabriel bajó la mirada. Y reconocí a personas que habían dedicado toda su vida a esa comunidad. Leo preguntó. ¿Qué hizo? Intenté detener el proceso. ¿Y qué ocurrió? Me dijeron que debía confiar en los responsables. ¿Confiar? Sí. Gabriel sonrió con tristeza. Y aprendí que a veces una persona puede esconder una decisión equivocada detrás de una palabra correcta. Leo miró hacia él. ¿Conservó alguna prueba? Gabriel no respondió. Después caminó hasta un armario. Sacó una pequeña caja metálica. La colocó sobre la mesa. El corazón de Elisa se detuvo. Era la misma caja de la fotografía. La misma marca. Las mismas iniciales. Gabriel dijo. Clara me la entregó. Leo lo miró sorprendido. ¿Cuándo? La noche después de la reunión. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que alguien destruyera los documentos. ¿Qué hay dentro? Gabriel puso la mano sobre la tapa. Lo que ustedes llevan 3 años buscando. Abrió la caja. Dentro había varias cartas. Una fotografía. Una pequeña memoria. Y un documento firmado. Leo tomó el documento. Leyó el nombre. Y comprendió inmediatamente que aquella investigación acababa de llegar al punto más delicado. Porque la firma no pertenecía a Augusto. No pertenecía a Monseñor Vale. Y tampoco pertenecía a nadie que hubiera abandonado Santa Marta. Pertenecía a una persona que todavía ocupaba un cargo importante. Alguien que había estado presente durante todas las decisiones. Alguien que, hasta ese momento, nadie había considerado sospechoso. Leo levantó lentamente la mirada. Gabriel solo dijo. Ahora entiende por qué Clara tenía miedo. Y por primera vez, el Papa comprendió que la verdad que buscaban no estaba en el pasado. Todavía estaba dentro de Santa Marta. Leo sostuvo el documento frente a la luz. La firma era clara. A.R. Pero debajo había una segunda firma. Una que nadie esperaba. Monseñor Vale. Vale miró el documento y quedó en silencio. No recuerdo haber firmado esto. Gabriel respondió. ¿Por qué no lo firmó? Leo levantó la mirada. Entonces. Gabriel señaló una línea. Su nombre fue utilizado como autorización. La verdad comenzó a encajar. Augusto había creado las categorías. Alguien había utilizado la autoridad de Vale para aprobarlas. Y las cartas habían sido retiradas para ocultar las consecuencias. Pero faltaba una respuesta. ¿Quién ordenó todo esto? Gabriel miró a Leo. No fue una sola persona. Fue un sistema. El Papa guardó silencio. Aquello era más difícil de aceptar. No existía un único villano. Había personas que obedecieron. Personas que callaron. Personas que no preguntaron. Y personas que decidieron que algunos podían esperar. Leo tomó la caja. ¿Por qué Clara te entregó esto? Gabriel sonrió.
porque ella todavía creía que alguien escucharía. Al día siguiente, Leo regresó a Santa Marta. Clara también estaba allí. Caminó lentamente por el corredor. El mismo corredor que había recorrido durante 38 años. Elena la acompañaba. Cuando llegó a la iglesia, Clara se detuvo. Miró el banco donde solía sentarse. Y lloró. Leo se acercó. Bienvenida a casa. Clara respondió. Gracias. No hubo aplausos. No hubo cámaras. Solo una mujer regresando al lugar que había amado. Después llegaron otros. Teresa. Julián. Familias que habían dejado de acudir. Personas cuyos nombres aparecían en aquella lista. No todos regresaron. Algunos no quisieron. Y fueron respetados. Pero muchos cruzaron nuevamente aquella puerta. No porque todo estuviera solucionado. Sino porque, por primera vez en años, alguien había ido a buscarlos. Leo miró a Clara. ¿Era esto lo que querías? Ella sonrió. Era más de lo que me atreví a pedir. Y entonces Clara hizo algo inesperado. Tomó la mano de Elisa. Ahora tú también puedes volver. Elisa comenzó a llorar. Porque durante mucho tiempo había creído que ella también había perdido su lugar. Pero aquella mañana comprendió que algunas puertas podían abrirse 2 veces. Y que regresar no significaba olvidar. Significaba comenzar de nuevo. La investigación continuaría. Los responsables tendrían que responder por sus decisiones. Los documentos serían revisados. Pero aquella historia ya no pertenecía solamente a quienes habían cometido errores. También pertenecía a quienes habían encontrado el valor para hablar. Y a quienes, después de tantos años, finalmente escucharon. Puedes entrar. Durante las semanas siguientes, Santa Marta comenzó a cambiar. No de un día para otro. No con grandes anuncios. Sino con pequeñas decisiones. Las solicitudes antiguas fueron revisadas. Las personas que habían desaparecido de los registros comenzaron a recibir llamadas. Algunas ya habían encontrado ayuda. Otras todavía la necesitaban. Y algunas simplemente querían ser escuchadas. Clara regresó cada martes. No para trabajar. Solo para sentarse en su antiguo banco. Elisa también volvió. Esta vez, para ayudar a revisar los casos que habían quedado pendientes. Una mañana, Leo encontró a las dos juntas. Clara organizaba unas cartas. Elisa escribía nombres en una nueva lista. Leo sonrió. ¿Qué hacen? Clara respondió. Lo contrario de lo que hicieron antes. Leo miró la lista. Cada nombre tenía una pequeña columna. Escuchado. No decía, prioritario. No decía, retirado. No decía, resuelto. Solo. Escuchado. Leo asintió. Eso es un buen comienzo. Clara levantó la mirada. Todavía falta algo. ¿Qué? Que nunca olvidemos por qué empezamos. Leo sonrió. ¿Y por qué empezamos? Clara miró hacia la puerta. Porque alguien tenía que preguntar primero el nombre. Meses después, la investigación concluyó. Hubo responsabilidades. Hubo disculpas. Hubo decisiones administrativas que tuvieron que ser corregidas. Pero lo más importante no apareció en ningún informe. Fue algo mucho más sencillo. La puerta de Santa Marta permaneció abierta. Y una nueva norma fue colocada junto a la entrada. Antes de preguntar qué necesitas, preguntaremos quién eres. Clara vio el cartel por primera vez. Sonrió. Después entró. Sin miedo. Sin vergüenza. Como alguien que finalmente había recuperado algo que nunca debió perder. Su lugar. Leo la observó desde lejos. No dijo nada. Porque sabía que algunas historias no terminan cuando se descubre la verdad. Terminan cuando una persona puede volver a caminar sin miedo por la misma puerta que un día creyó cerrada para siempre. Y aquella tarde, Clara se sentó en su antiguo banco. Cerró los ojos. Y comenzó a rezar. No por quienes la habían herido.
No por quienes habían cometido errores, sino por todos aquellos que todavía estaban esperando que alguien escuchara su nombre. Porque al final, esa había sido la verdadera lección. Nadie debería tener que demostrar que merece ser visto. Y mientras las campanas de Santa Marta comenzaban a sonar, Clara abrió los ojos. La puerta seguía abierta. Y esta vez, ella sabía que también era suya. Pasaron varios meses. La historia de Clara dejó de aparecer en los titulares, pero en Santa Marta nadie la olvidó. Cada martes, ella regresaba a su antiguo banco. A veces rezaba. A veces hablaba con Elisa. Y algunas veces simplemente observaba a las personas entrar. Ancianos. Familias. Personas que llegaban con miedo. Personas que no sabían qué decir. Pero ahora había alguien esperando junto a la puerta. Y la primera pregunta siempre era la misma. ¿Cómo te llamas? No cuánto dinero tenían. No qué podían ofrecer. No si su caso era prioritario. Primero, su nombre. Un día, Leo volvió a visitar a Clara. La encontró sentada en el mismo banco. ¿Sigues viniendo cada martes? Clara sonrió. Mientras pueda. Leo se sentó a su lado. ¿Y estás feliz? Clara pensó durante unos segundos. Estoy en paz. ¿Es diferente? Mucho. Miró hacia la entrada. Antes venía aquí para servir. Ahora vengo para recordar. ¿Recordar qué? Clara tomó su rosario. Que nadie debe sentirse invisible. Leo permaneció en silencio. Entonces Clara preguntó. ¿Sabe qué fue lo más importante de todo esto? ¿Qué? ¿Qué usted escuchó? Leo negó suavemente con la cabeza. No fui yo. Clara lo miró. Entonces, ¿quién? Fuiste tú. La anciana sonrió. Yo solo hablé. Leo respondió. Y eso fue suficiente para comenzar. Clara bajó la mirada. Una lágrima apareció en sus ojos. Pero esta vez era una lágrima de gratitud. Antes de marcharse, Leo se detuvo frente a la puerta. Miró el pequeño cartel. Antes de preguntar qué necesitas, preguntaremos quién eres. Pensó en todas las personas cuyos nombres habían aparecido en aquella lista. Pensó en quienes habían regresado. En quienes habían perdonado. En quienes todavía necesitaban tiempo. Y comprendió que la verdadera transformación no había sido descubrir un documento escondido. Había sido aprender a mirar nuevamente a las personas. Leo se volvió hacia Clara. ¿Quieres que cierre la puerta? Clara sonrió. No. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien llegando tarde. Leo asintió. Y dejó la puerta abierta. Afuera, el sol comenzaba a desaparecer. Dentro, las luces de la iglesia se encendían lentamente. Clara cerró los ojos. Y comenzó a rezar. Esta vez, no por justicia. No por venganza. Sino por todos aquellos que algún día podrían sentirse demasiado pequeños, demasiado pobres o demasiado avergonzados para pedir ayuda. Porque había aprendido algo que nunca olvidaría. Una puerta abierta no sirve de nada si nadie se siente digno de cruzarla. Y quizá esa fue la verdadera lección de su historia. No necesitamos instituciones perfectas. Necesitamos personas dispuestas a reconocer cuando se equivocan. No necesitamos respuestas para todo. A veces necesitamos simplemente detenernos y escuchar. Y no siempre podemos cambiar el pasado. Pero podemos decidir qué hacemos después de descubrir la verdad. Clara abrió los ojos. La puerta seguía abierta. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no esperaba que alguien la invitara a entrar. Sabía que pertenecía allí. Y esa noche, mientras las campanas sonaban sobre la ciudad, una última persona cruzó aquella puerta. Nadie le preguntó cuánto tenía. Nadie le preguntó por qué había esperado tanto. Solo le preguntaron su nombre. Y Clara sonrió. Porque finalmente, alguien había entendido. A veces, el milagro no es que una puerta se abra. El milagro es que alguien recuerde que siempre debió estar abierta.